Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Vamos a continuar con esta serie de clases sobre cómo defenderse del mal. Esta es la cuarta sesión. Empezamos con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Rada. Nos dirigimos también con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad. También a los amados Chohan, a los Maha Chohan, maestros de sabiduría, pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Queremos ser como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, pues continuamos. Estoy haciendo estoy tratando de organizar los contenidos. Y lo que toca hoy, entonces, vamos a seguir un poco con Torcom, después nos vamos a pasar con otros autores para darle más o menos continuidad, pero hoy seguimos un poco con Torcom. Vamos a hablar de cordura, ataques psíquicos, obsesiones, posesiones e insania. Bueno, pues arrancamos con los ataques. Un tipo de miedo con el que los aspirantes contactan cada vez más a medida que crecen en fuerza y utilidad para el servicio, se basa en la toma de conciencia de las fuerzas que están trabajando contra el plan y obstaculizando el trabajo que debe hacerse. Repito, aquí estamos hablando entonces de todos los que de alguna manera estamos en una escuela seria, ocultista. Entonces, todos los que por alguna razón, con las lecturas que hacemos, con el trabajo que hacemos, estamos entonces en la ruta de la evolución y ayudando, entonces surge un tipo de miedo, con el que los aspirantes a este desarrollo contactan cada vez más a medida que van creciendo en fuerza y en utilidad para el servicio, mientras nos hacemos más fuertes o nos hacemos más útiles. Ese miedo se basa en la toma de conciencia de las fuerzas que están trabajando contra el plan y obstaculizando el trabajo que debe hacerse. Se producirán ataques ocultos y poderes ocultos con radicalidad beligerante contra el aspirante. Es decir, va a haber ataques fuertes, todos ocultos, y van en contra del aspirante. Puede que hagan sentir su poder en uno o en otro de los vehículos, y en raros casos donde el aspirante es suficientemente importante, sobre todo que puede ser un ataque en donde vayan varios vehículos a la vez. Todo esto es Torcom. Seguimos con Torcom. La posesión de individuos ocurre hoy con mucha más frecuencia de lo que indican los casos obvios hallados en hospitales psiquiátricos en el pasado. Para un aspirante, este es un serio problema. Un aspirante invita al ataque psíquico, es decir, se hace como invita, o sea, se hace frágil para ser atacado cuando pasan cualquiera de estas 7 cosas. Primero, cuando entra en el sendero de desarrollo espiritual y es demasiado como abierto, es decir, se expone, se exhibe, se muestra en exceso. Cuando debilita sus vehículos etérico, emocional y mental. Cuando corta sus relaciones con ideas y bellezas espirituales o con el maestro que normalmente lo guía. Cuando deja de absorber los fuegos espaciales con una energía psíquica a causa de desórdenes en sus centros coronario y cardíaco, que ahora lo vamos a explicar. Cuando se impone un exceso de actividad a causa de su orgullo y vanidad, sobreestimulando sus centros y vehículos. Cuando vive una vida que desprecia su energía a través del sexo excesivo, el alcohol excesivo, el tabaco excesivo y distintas drogas, o cuando se contagia de enfermedades venéreas o de cualquier tipo de enfermedad crónica invalidante. La 7, cuando elige seguir un camino de la izquierda, que ya sabemos que es eso, por medio del habla ociosa,
la mentira, el odio, la envidia, la negatividad, la separatividad, el fanatismo, la explotación, la posesividad, expresando codicia e ira, cometiendo crímenes y volviendo la mirada continuamente hacia el pasado. Estos son los 7 aspectos y vamos a hablar de ellos con un poco de detalle, puesto que vamos a entrar más en materia en esto. ¿Quiénes son los atacantes que se aprovechan de estas prácticas para poder entonces disminuir la fuerza que tienen algunos de los seres humanos para hollar el sendero que está dispuesto para nosotros, que es evolutivo? Bueno, los espíritus de muy bajo nivel que quizá fueron o serán seres humanos, es decir, algunos espíritus que todavía no son seres humanos o que ya fueron seres humanos y que se encuentran en un muy bajo nivel, en el bajo astral. Aquellos que fueron asesinados en batallas o en el mundo criminal y que por lo tanto están fijados, como ya sabemos, y no pueden trascender. Los suicidas que también sabemos que están fijados. Los que estuvieron totalmente esclavizados por distintos vicios en la tierra. Personas que estuvieron durante mucho tiempo y su encarnación atados a vicios y también están fijados. Los que estuvieron totalmente subidos en el materialismo. Estas son algunas de las personas, algunas de las entidades que suelen atacarnos. Los que estaban muy dubitativos sobre la inmortalidad y que no tenían fe en la continuación de la vida después de la muerte. Los faltos de fe. Animales que fueron sacrificados. Aquellos cuyos ángeles solares les abandonaron por el grado de degradación al que llegaron. Los cascarones astrales, que también ya sabemos qué es eso, atraídos hacia una persona a causa de alguna afinidad o relación. Puede ser en el pasado, kármica o simplemente por el estilo de vibración. Por pensamientos, forma, espejismos e ilusiones, fuerzas oscuras o hermanos del sendero de la mano izquierda. Bueno, esos son las entidades que pueden atacar. Llevamos entonces los 7 aspectos y luego tenemos algunas de las entidades que en realidad son más, pero son las que toca Torco. Vamos a empezar entonces con la primera de las causas, que es entrando en el sendero. Cuando un hombre decide girar su rostro hacia la luz espiritual y vivir una vida de belleza, servicio y alegría, se convierte en una señal de peligro para los seres oscuros. Ellos intentarán por todos los medios posibles detenerle, distraerle del sendero de autodesarrollo. Tal hombre generalmente está en buena salud y en profundo equilibrio emocional y mental, y por eso es que ha dirigido toda su atención hacia el desarrollo espiritual. Así que ellos intentarán controlarle primero a través de sus pensamientos, a través de sus intereses, miedos, inhibiciones, orgullo y vanidades. Repito, estos hombres que recién llegan a la sociedad teosófica, que se acercan a la sociedad teosófica, que empiezan a hacer las lecturas, que empiezan a interesarse, generalmente están en buena salud, profundo equilibrio emocional y mental, y por eso es que están ahora mirando hacia arriba, hacia el ideal del desarrollo. Así que ellos, los oscuros, intentarán controlarle a través de sus pensamientos, influyendo en su manera de pensar, sus intereses, generándole una serie de intereses que a lo mejor eran intermedios y ahora adquieren más poder, miedos, inhibiciones, orgullo y vanidades. Lentamente se ingenian algo para mantenerlo ocupado en un trabajo que esté específicamente relacionado con su sendero espiritual, pero que esté conectado muy sutilmente a sus tendencias materialistas, orgullo, ambiciones, miedos e impulso competitivo. Estos ataques evitan que estas personas tomen su siguiente paso evolutivo, se ciclan, entran en un circunloquio y gradualmente los desvían de los principales asuntos de su interés espiritual. Entonces, una de las cosas que hacen sobre los que recién llegaron fue acercarse a través de pensamientos para que observen los defectos que tenemos como organización, los defectos que tenemos como modelos de colaboración, los defectos que tenemos a través de las charlas que damos, lo que fuere. Y entonces empiezan a estorbar y complicar, y sembrar una serie de ideas que amarran navajas, generan conflictos, generan distanciamiento emocional, generan complicaciones hasta que ya es invivible la continuación. Hay muchas historias de esto en la historia de la teosofía y grandes sujetos que fueron expulsados, luego readmitidos. O sea, hay muchos conflictos de este tipo. Estos ataques evitan que estas personas tomen el siguiente paso evolutivo, por lo menos retrasan su evolución y gradualmente los desvían de los principales asuntos de su interés espiritual hasta que despiertan. Esto les provocará que progresivamente se pierdan en aquellos estudios y actividades y dirección que no estén de alguna manera relacionados con su auténtico sendero espiritual. Es decir, empiezan a ver hacia otros caminos. De este modo malgastan su tiempo, su energía y se reduce su impulso espiritual.
Vamos ahora con el número 2, que son vehículos debilitados. Para hablar con más detalle del número 1, me voy a adelantar un poco. Voy a hablar de un libro para que podamos ver cómo hacen esto las entidades. Y luego me regreso al número 2 para seguir con la secuencia natural de esta conferencia. Entonces déjenme adelantar un poco. Bueno, entonces se llama The Screwtape Letters, es de C.S. Lewis. Y entonces este es un súper recontraprofesor de Oxford, es un hombre se hizo famoso porque era muy amigo de Tolkien, Tolkien el que hizo El Señor de los Anillos. Eran muy amigos los dos, muy aficionados a la mitología nórdica, y él escribió las Crónicas de Narnia. Él era un hombre muy espiritual del lado del cristianismo, y continuamente, bueno, Crónicas de Narnia es un cuento, para el que lo conozca, pues, creo que lo hicieron película ya, en donde están representados los animales selváticos con algunos productos relacionados con la espiritualidad, como el caso del león, etcétera. Bueno, pero vamos a este libro, que es el que tiene relación con el primer punto. Entonces, de Screwtape de este Lewis, imagina una serie de lecciones. Bueno, en castellano este libro, aquí está en la que sigue, ahorita nos regresamos. En castellano se llama, eh, a ver, déjenme hacer un poco hacia abajo para que lo veamos. Aquí está. Bueno, casi no se vea. Se llama Cartas del Diablo a su sobrino, así se llama en castellano, que pues en el inglés no se llama así, pero bueno. En inglés es este libro que está acá. Dice, imagina una serie de lecciones sobre la importancia de asumir un papel deliberado en la fe cristiana al retratar una vida humana típica con todas sus tentaciones y fracasos, vista desde el punto de vista de los demonios. O sea, cómo ven los demonios el trabajo que ellos deben hacer, es decir, los de la mano izquierda, para tratar de evitar que las personas con cierto desarrollo que se están orientando hacia el desarrollo fracasen. Screwtape ocupa un puesto administrativo en la burocracia que es bajarquía, así le llama, del infierno, la bajarquía, o sea, la jerarquía, pero de abajo, por eso se llama bajarquía del infierno, y actúa como mentor de su sobrino Borwood, un tentador e inexperto e incompetente personaje de la mano izquierda que está apenas aprendiendo a tentar a los seres humanos para que no evolucionen. Las 31 cartas que componen el libro de cartas de Screwtape da a Worwood consejos detallados sobre varios métodos para socavar las palabras de Dios y promover el abandono de Dios en los pacientes a los que trabajan, a quien Worwood tienta, intercalados con observaciones sobre la naturaleza humana y sobre la Biblia. En el consejo de Screwtape, la ganancia es egoísta y el poder se consideran el único bien, y ninguno de los demonios puede comprender el amor a Dios por el hombre ni reconocer la virtud humana. Bueno, esto es una síntesis del libro, pero vamos a ver aquí algunos detalles. En ese libro, las dedicatorias son las siguientes. Dice, la mejor manera de expulsar a un demonio si no se rinde ante el texto de las Escrituras es mofarse y no hacerle caso porque no puede soportar el desprecio. Esto es de Martín Lutero. Y aquí hay otra de Tomás Moro. El diablo, el espíritu orgulloso, no puede aguantar que se mofen de él. Es más o menos en el mismo sentido de lo que dice Lutero. Esta es en el prólogo, dice Lewis lo siguiente: no tengo la menor intención de explicar cómo cayó en mis manos la correspondencia que ahora ofrezco al público. Es decir, lo que está diciendo es que él era tan famoso, un profesor laureado de Oxford, que en Oxford, usted sabe que siempre ha sido un lugar universitario muy importante. Hay 4 universidades ahí. Y las 4 universidades, las 4 son muy famosas, muy potentes, hay scholars muy importantes, y uno de los casos era Lewis. Bueno, en lo que se refiere a los demonios, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Un error consiste en no creer en su existencia y el otro en creer en su existencia y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Esos son los dos errores. Los escépticos que no creen en los demonios y los que sí creen y empiezan a desarrollar un interés excesivo y malsano. Los demonios se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. El género de escritura empleado en este libro puede ser logrado muy fácilmente por cualquiera que haya adquirido la destreza necesaria, pero no lo aprenderán de 1000 personas malintencionadas o excitables que podrían hacer mal uso de ella. Se aconseja a los lectores que recuerden que el demonio es un mentiroso. No debe aceptarse como verídico ni siquiera su particular punto de vista. Todo lo que dice es corrupto. No he tratado de identificar a ninguno de los seres humanos mencionados en las cartas, pero me parece muy improbable que los retratos que hacen, por ejemplo, el del padre Spike o de la madre del paciente, sean enteramente justos. El pensamiento desiderativo se da en el infierno lo mismo que en la tierra.
Para terminar, debían añadir que no se ha hecho el menor esfuerzo para esclarecer la cronología de las cartas. La número 17 parece haber sido redactada antes que el razonamiento llegara a ser drástico, pero por lo general el sistema de fechas diabólico no parece tener relación alguna con el tiempo terrestre. Bueno, eso es lo que está comentando él, y aquí está la firma entonces de lo que es el prólogo. Y aquí vienen dos ideas nada más muy cortas para que vean más o menos cómo va el libro para los que tengan interés en ver cuáles son las técnicas y las estrategias que utilizan los de la oscuridad para atentar a las almas que recién empiezan su desarrollo. Entonces el libro, mi querido Orugario, le dice al sobrino, tomo nota de lo que dices acerca de orientar las lecturas de tu Disculpe, paciente. Enrique, no cambió. Otra vez no cambió, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Mi querido Orugario, tomo nota de lo que dices acerca de orientar las lecturas de tu paciente y de ocuparte de que vea muy a menudo a su amigo materialista. Pero no estarás pecando de ingenuo, le dice el tío oscuro, grandote, a su sobrino. Parece como si creyeses que los razonamientos son el mejor medio de librarle de las garras del enemigo. Si hubiese vivido hace unos pocos siglos, es posible que sí. En aquella época, aquí dice algo muy interesante. En aquella época, hace 100, 200 o 300 años, los hombres todavía sabían bastante bien cuándo estaba probada una cosa y cuándo no lo estaba. Y una vez demostrada, la creían de verdad. Todavía unían al pensamiento a la acción y estaban dispuestos a cambiar su modo de vida como consecuencia de una cadena de razonamientos que era lo que se estilaba desde el razonamiento hasta un siglo antes de cuando Lewis escribió esta obra. Pero ahora, con las revistas semanales y otras armas semejantes que generan pasividad en los lectores, porque no nos queda más remedio que leer lo que ahí se dice en vez de investigar y buscar, hemos cambiado mucho todo eso. Tu hombre se ha acostumbrado desde que era un muchacho a tener dentro de su cabeza bailoteando juntas una docena de filosofías incompatibles. Ahora ya no piensa, ante todo si las doctrinas son ciertas o falsas, sino si son académicas o prácticas, superadas o actuales, convencionales o impacables. La jerga y no la argumentación es tu mejor aliado en la labor de mantenerle apartado de la iglesia y del bien. No pierdas tiempo tratando de hacerle creer que el materialismo es la verdad. Él ya está de alguna manera infectado. Hazle pensar que él es poderoso, que es sobrio, que es valiente y que esa es la filosofía del futuro. Eso es lo que importa, porque materialista ya es, dentro de esa pasividad que tiene. Bueno, pues eso es muy parecido a lo que pasa hoy. Aquí tenemos otra de las cartas. Dice, recuerda que no es como tú, la persona que estaba el sobrino tentando, un espíritu puro, al no haber sido nunca un ser humano. Bueno, no te puedes hacer la idea de hasta qué punto son esclavos de lo ordinario. Los seres humanos son muy fáciles de tentar. Tuve una vez un paciente ateo convencido que solía leer en la biblioteca del Museo Británico. Un día, mientras estaba leyendo, vi que algo le sucedió y vi que sus pensamientos empezaban a tomar el mal camino, es decir, el del bien. El enemigo estuvo a su lado al instante, es decir, un ángel le estaba aconsejando, por supuesto. Y antes de saber a ciencia cierta dónde estaba, vi que mi labor de 20 años tratando de hacer que esta persona no avanzara, empezaba a tambalearse. Si llego a perder la cabeza y empiezo a tratar de defenderme con razonamientos, que es lo que le gusta al sobrino, hubiese estado perdido. Es decir, no quise generar un debate, porque en el debate pierdo, sino que no fui tan necio. Dirigí mi ataque inmediatamente, en vez de debatir si lo que el ángel estaba diciendo acerca del bien era un mejor camino de lo que yo podía ofrecerle a mi cliente, lo que hice fue usar mi experiencia y mis tácticas y estrategias. Dirigí mi ataque inmediatamente a aquella parte del hombre que había llegado a controlar mejor yo. Le sugerí que ya era hora de comer. Perdón. Le sugerí que ya era hora de comer. Presumiblemente, ¿sabes que nunca se puede oír exactamente lo que les dice? El enemigo contraatacó diciendo que aquello era mucho más importante, que las lecturas que estaba haciendo acerca de la luz eran mucho más importantes que la comida. Por lo menos creo que esa debería ser la línea de su argumentación, porque cuando yo le dije, exacto, tiene razón ese razonamiento. De hecho, es demasiado importante como para abordarlo a última hora de la mañana, sin haber comido. La cara del paciente se iluminó perceptiblemente porque sintió que era lógica la argumentación. Y pude agregar, mucho mejor volver después del almuerzo y estudiarlo a fondo con la mente despejada. Este es el engaño.
Iba ya de camino de la puerta y una vez en la calle la batalla estaba ganada porque lo puso a comer, lo distrajo, lo hizo comprar un diario y el tipo entonces se enganchó con otras cosas. Bueno, lo más importante de que veamos este tipo de cosas y de estos libros, si es que ustedes deciden leerlos en las logias y estudiarlos, es que vienen muchas de las estrategias de los hermanos de la mano izquierda para atentar a los seres humanos. Y ahora sí nos regresamos a donde andábamos. Estábamos entonces después del 7. Espero que hayan pasado las imágenes. Estábamos en el 1 y ahora vamos con el 2. Bueno, 2, vehículos debilitados. Ya vimos el 1 y con un ejemplo de una obra reciente de un autor muy bueno. Bueno, el ataque ocurre más directamente cuando los cuerpos etérico, emocional y mental quedan debilitados. Ya sabemos que tenemos 7 cuerpos, sabemos que tenemos el cuerpo físico, luego el cuerpo astral, la parte más baja del astral, el bajo astral, se considera que son cuerpos etéricos, por lo menos los primeros de ellos, y después ya es el cuerpo astral propiamente dicho, que sería el emocional, y finalmente el mental, sobre todo en sus porciones más bajas dentro de las 7 subtipos que tiene. Bueno, se debilitan a causa de qué? Cuando una persona trabaja en exceso por falta de sueño, por no ingerir los alimentos adecuados y por hacer un derroche de energía de cualquier tipo, sobre todo sexual. Trabajo excesivo. El trabajo excesivo es cuando una persona trabaja más de lo que debiera y entonces lo que empieza a hacer es que empieza a freír su cerebro de alguna manera y eso se llama técnicamente en psiquiatría un burnout. La persona es como que explota y se quema. Falta de sueño reparador, no ingerir alimentos adecuados, sino comer mal y un derroche de energía en exceso de tipo sexual. 2, contaminación del cuerpo astral a través de fantasías erróneas. Entonces, la luz astral interna del sujeto se mancha a través de fantasías erróneas, envidias, porque la persona observa a otras personas que tienen cosas que no tiene él, miedo, sensaciones de inseguridad y que pueda ser de alguna manera atacado. El miedo hipocondríaco es muy común, la persona se siente enfermo de todo y compra todo tipo de cosas por las dudas, odio y una actitud de constante irritación con todo y con todos. 3, el mal uso de la energía mental cuando un hombre engaña, miente y participa en actividades deshonestas, criminales y separatistas, actividades que no estén en armonía con el sendero de la unidad, de la belleza y la evolución. Entonces, el número 3 dentro del 2, es decir, de vehículos debilitados, es el mal uso de la energía mental. Cuando el hombre no sabe controlar sus pensamientos y se encuentra como engañando, mintiendo y participando en actividades deshonestas, criminales y separatistas. Tales actitudes y actividades crean una condición insalubre en los cuerpos etérico, astral y mental del hombre. A causa de la ley de asociación, las entidades son atraídas a esa esfera. Es decir, lo oscuro, que tiene un tipo de vibración concomitante con el engaño, con la mentira, con las actividades deshonestas, criminales, separatistas, con el sexo excesivo, con los derroches, los alimentos inadecuados, con el sueño incompleto, o sea, toda esa vibración que es común a las entidades oscuras, lo que hace es que por contigüidad, entonces, como dice aquí, por ley de asociación, que ahora modernamente se llama de atracción, las entidades son atraídas a su esfera. En realidad es una ley que se llama de asociación. Entonces son atraídas a su esfera entidades que quieren contactar con el plano físico a través de los vehículos de otras personas vivas. Un ataque puede ser muy exitoso porque el cuerpo etérico está debilitado y no puede desarrollar el trabajo necesario de protección. Una persona para protegerse necesita tener un aura sólida, fuerte, perfectamente magnetizada, y eso evita entonces que pueda ser de alguna manera parasitado. Pero si no está así, porque está debilitado, entonces lo tienen fácil los oscuros. Y encima la persona tiene un tipo de vibración que por ley de asociación atrae este tipo de cosas, pues la situación ya se complicó. El atacante o atacantes buscan el lugar más débil y anclan ahí un hilo magnético a través del cual inyectan lentamente su veneno, su contaminación. Repito, los atacantes buscan, escanean al sujeto y buscan el lugar más débil dentro de toda la estructura de su aura y anclan ahí, en esa parte que está más debilitada o agrietada o disminuida, un hilo magnético a través del cual van a inyectar lentamente su contaminación. Muchas veces, cuando las grietas no existen, las producen a través de ataques astrales. En los ataques astrales golpean el aura en diferentes partes de la víctima. La víctima amanece al otro día apaleado, literalmente porque está apaleado o ha sido apaleado hasta que se abre la grieta y de todos modos ponen ahí su hilo magnético para inyectar lentamente su veneno. A continuación, él controla uno o más de los centros del cuerpo de la víctima.
Normalmente es el centro sacro y la parte inferior del centro del plexo solar. El sacro, como sabemos, es la parte más baja de la espalda y el parte inferior del centro del plexo solar, que está, ya sabemos todos dónde está, en donde está el chakra del plexo solar. Una vez que estos centros están ocupados ya por una entidad parásita, el hombre está en grave peligro. Él malgasta toda su energía en un exceso de actividad sexual porque ya está orientado, dirigido, gobernado, seducido, empujado por estas entidades y en actitudes emocionales negativas tales como envidia, irritación, odio, susceptibilidad, entrometimiento, etcétera. Y esto va cada vez a peor y a peor y a peor. Su actitud mental también queda afectada. Él se vuelve resentido, terco, sarcástico y crítico. Pero todos estos cambios no vienen de una sola vez, vienen muy lentamente, tan lentamente a veces que el hombre no ve diferencia entre su anterior y su estado actual. Ya en estos momentos, aunque lo vamos a ver un poco más adelante, los medicamentos que trabajan en el astral son muy útiles y como las medicinas que trabajan en el astral son las medicinas dinamizadas, es decir, espiritualizadas, pues solamente quedan algunas medicinas ayurvédicas hechas con productos muy peculiares y algunas medicinas homeopáticas que tienen evidentemente estos síntomas y que ayudan un poco a complicar entonces el establecimiento patológico de estas entidades en el cuerpo del receptor. Bueno, esos son los vehículos debilitados. Ahí queda muy claro entonces cómo se debilitan y qué hay que hacer para evitarlo. 3. Relaciones espirituales cortadas. Los ataques ocurren cuando él corta su relación con su auténtico instructor, con las ideas y bellezas espirituales que le estaban manteniendo en el arco de ascenso, desarrollo y auténtico servicio. Es decir, la persona que se acercó a una escuela seria de desarrollo, que empezó a tener una intención de servir, una intención de estudiar, una intención de hacerse mejor ser humano, de pronto entonces, como ha sido atacado, corta la relación con ese instructor, como ya lo leímos hace un momento, y empieza entonces a comprar otras ideas que le parecen también atractivas y que son perfectamente soportadas por el socio más importante que tienen los seres oscuros, que es nuestro yo inferior. Entonces, nuestro yo inferior se encarga de trabajar en equipo con esto, como socio de estas energías y entonces terminamos teniendo este tipo de problemas. Esta situación queda en un estado muy peligroso en los vehículos. La radiación protectora del instructor o maestro ya no puede alcanzarle. Como el sujeto se ha estado alejando cada vez más de su logo solar y de su yo superior, mientras más nos alejamos, tenemos menos contacto con la parte que nuestro instructor o maestro interno puede hacer sobre nosotros, que es una protección adicional. Cada vez que mentimos, cada vez que traicionamos, cada vez que complicamos, que nos acercamos a comportamientos que son degradantes, nos alejamos de esta ayuda. Y entonces quedamos ya como presas casi completas para la oscuridad. Él se queda sin un suministro de energía protectora. Sus ideas espirituales y preciadas bellezas en el arte o en el pensamiento empiezan un proceso de descomposición y terminan contaminando su aura como materiales en descomposición. Esto además crea una complicación en la circulación de energía y el hombre está preparado para ser ocupado por más entidades. Se ha observado que estas personas empiezan odiando lo que ellos han amado y honrado, es decir, empiezan a molestarse y a hablar muy mal de lo que antes habían hecho. Participan ahora en actividades diametralmente opuestas a aquellas que antes habían buscado. A veces su caída empieza con el fanatismo extremo. Un fanático es una persona obsesionada que trabaja en contra de sus propios intereses e ideas. Él no es consciente de ello, y esa es una maldición. Cuando el fuego de su fanatismo alcanza su punto más elevado e inconsciente y lentamente se invierte y participa en actividades totalmente opuestas a aquellas en las que se creía, se vuelve cruel, hostil, embaucador, astuto y pierde el sendero mientras intenta guiar a otros por el sendero. Es decir, a veces esto le pasa a verdaderos instructores que se tuercen en el camino y que después se vuelven crueles, hostiles, embaucadores y astutos, perdiendo el verdadero sendero mientras intentan guiar a otros por el sendero porque están como híbridos. Podemos ayudar a estas personas a través de meditaciones especiales hechas en el corazón para enfocar sus metas en la simplicidad, la humildad, la verdad, la inclusividad y la compasión. Esas cosas que lentamente fue perdiendo, entonces hay manera de que pueda recuperarlas a veces, y si hay manera de hacerlo es a través de una meditación que se hace sobre el corazón de la víctima,
para que empiece entonces a cambiar las cosas de lo que ya se le ha sembrado en su estructura, o por lo menos hacer una competencia entre ellas y hacer una guerra interna en el sujeto para que a través de esto el sujeto se pueda rehacer, recomponer, reorientar, regresar al sendero normal o por lo menos quedar tablas. 4. Desórdenes en los centros coronarios y cardíaco. Ese es un tema muy, muy relevante. Vamos a verlo con mucho cuidado. Cuando el hombre tiene algún daño en su centro cardíaco o coronario, se abre a la obsesión. Por alguna razón, ya sabemos entonces que hay todo un desarrollo de la medicina psicosomática, donde se ven los órganos blancos y se ven un montón de cosas. Hay escuelas muy serias todavía en la actualidad, muchas de ellas en Europa, donde se trabaja muchísimo el tema de la psicología médica y de la medicina psicosomática. Bueno, estos dos centros, el coronario y el cardíaco, controlan el proceso entrante de energía espiritual o psíquica en un ser humano. Repito, estos dos centros controlan el proceso entrante de energía espiritual o psíquica. Del lado derecho, como sabemos, entonces del lado izquierdo tenemos el corazón, del lado derecho tenemos el corazón metafísico, y entonces en esta parte, en esta zona donde está el corazón, están estos dos centros. Cuando se dañan y quedan fuera de servicio, cuando el hombre participa en actividades, ejercicios o ciertas meditaciones erróneas, es decir, el propio sujeto, a través de lo que hace, lo que piensa y lo que dice, empieza de alguna manera a fastidiar estos dos centros. ¿Cuáles son las cosas que modifican o complican a estos centros como receptores de la luz que requerimos para convertirnos en mejores seres humanos? Robar, es decir, quitarle a otras personas las cosas que legítimamente les pertenecen. Mentir, pensar con maldad y la crueldad son actividades que dañan estos centros. Tenemos 4 aquí. Entonces, la mentira automática, el robo a discreción, el pensar con maldad, con malevolencia y la crueldad, el daño innecesario o excesivo, son actividades que dañan estos centros. Ejercicios para el control del sistema nervioso, las glándulas, órganos del cuerpo tales como el hatha yoga, el hipnotismo, la mediumnidad, escritura automática y ejercicios respiratorios mal hechos causan también desórdenes serios en esta parte. Repito, los ejercicios que intentan controlar el sistema nervioso, a las glándulas y órganos del cuerpo que no requieren que se les controle. Y estos ejercicios incluyen algunos tipos de yoga como el hatha yoga, algunas prácticas como el hipnotismo, sobre todo el hipnotismo que se hace en contra de la voluntad del sujeto hipnotizado, la mediumnidad, de la que ya hemos hablado muchísimo, la escritura automática y los ejercicios respiratorios causan desórdenes serios también en estas zonas. Las meditaciones sobre los centros de meditación para desarrollar el tercer ojo, para elevar el fuego de Kundalini, para invocar espíritus, para penetrar en los secretos de los demás, para controlar a otros seres humanos, todo eso causa un grave perjuicio en esta zona. Porque esta zona de alguna manera está asociada a la luz y no tanto a la oscuridad. Entonces hay que vigilar muy bien qué tipo de meditaciones hacemos, qué tipo de habilidades pedimos, ya nos lo dice Krishnamurti en su libro de A los pies del maestro, que no hay que pedir las cosas, hay que esperar que lleguen solas, para elevar el fuego de Kundalini, para invocar espíritus o para penetrar en los secretos de los demás, para leer el pensamiento, para controlar a otros seres humanos. Todo eso genera un grave perjuicio en los centros cardíaco y coronario. Estas prácticas petrifican los centros coronario y cardíaco, junto con los pétalos correspondientes del loto, creando desórdenes en forma de disfunción del cerebro, del cuerpo pituitario, de la hipófisis, las glándulas pineal y el timo, y provocan un desequilibrio en el sistema del hombre que lleva eventualmente a la crueldad y eventualmente y también podría llevar a la demencia. Hay muchas de estas personas funcionando en los ámbitos político, religioso y educativo y constituyen obstáculos enormes para el sendero de progreso espiritual de la humanidad. Repito, muchas de estas personas que han sido tocadas por la oscuridad, entonces que ya están entonces en un modelo de pensamiento hacia el lado izquierdo, muchos de ellos funcionan en los ámbitos políticos, religiosos y educativos y son grandes obstáculos para que la humanidad en su conjunto pueda progresar. Bueno, estos son los famosos desórdenes de los centros coronarios y cardíacos y ya vimos cómo podemos cuidarlos. Esto desde el punto de vista de la ciencia se estudia en la medicina psicosomática. Hasta donde yo sé, el centro más desarrollado que hay para esto es en Suiza, y lo llevan dos que se llaman Luban Plosa y Poldinger, tienen algunos libros que pueden conseguir,
y se habla pues en general de todo la enorme importancia que tiene toda la medicina psicosomática. De este lado del océano, en Estados Unidos, está el libro de Pacini, que es un libro muy común, que se llama así, Medicina Psicosomática, y hay muchas obras en donde durante muchos años se ha visto la asociación que hay entre ciertos aspectos mentales y emocionales con ciertos padecimientos físicos y orgánicos. En la medicina china también existe todo un sistema para explicarlo y en la medicina ayurvédica también. Bueno, vamos ahora con el quinto, excesivas actividades. Los ataques psíquicos ocurren cuando un hombre se impone actividades excesivas debido a su orgullo y vanidad, sobreestimulando sus centros y vehículos. Cada vez que forzamos un centro o un vehículo, que hacemos un sobreesfuerzo, creamos resistencia, debilitamiento y sobrecrecimiento, sobrecalentamiento que causan condiciones inarmónicas dentro del hombre completo. Es decir, hacemos un esfuerzo superior a lo que nos está permitido, las fuerzas que tenemos, y entonces generamos un desgaste. Al igual que un avión que se estrella cuando pierde su equilibrio a causa de algún daño, así el hombre pierde el control sobre sus propios vehículos cuando están averiados, desequilibrados, sobreestimulados, sobregastados, desgastados, etc. La actividad excesiva en el cerebro causa daños en distintos órganos. El daño a los órganos se extiende a los centros etéricos, a los nadis y al sistema nervioso y al torrente sanguíneo. Para los que no son teósofos y entran a estas charlas, los nadis son una especie como de vesículas que conectan al mundo sutil con el mundo físico, con el cuerpo físico. Tenemos 72.000 nadis que hacen una conexión a través del cual el Inga Sarira se contacta con el cuerpo físico, para que todo lo que baje de los principios superiores pueda llegar, incluidas las enfermedades y las cosas oscuras, puedan aterrizar en el cuerpo físico como último reducto. Bueno, entonces, el daño a los órganos se extiende a los centros etéricos, a los nadis, que son las vesículas a través de las cuales contactamos con lo superior, y el sistema nervioso, al torrente sanguíneo, y de este modo a todo el mecanismo pierde equilibrio. Las fuerzas oscuras utilizan esta oportunidad para entrar a hurtadillas, a ocupar el vehículo que están parasitando. Les gusta el estado caótico porque no pueden sobrevivir en una esfera de armonía. La armonía es veneno para ellos, necesitan caos, ritmo. Entonces, las esferas que evitan que ellos puedan entrar en una estructura es cuando el suelo está armónico, tiene ritmo y equilibrio. Las actividades excesivas conducen a las personas a la preocupación. Uno de los mayores venenos que el hombre puede inyectar a su mecanismo mental es la preocupación, porque produce una enorme tensión. Algunas entidades esperan impacientemente signos de preocupación para empezar su ataque, porque la preocupación debilita el aura, la adelgaza, ya lo veremos en otra sesión que vamos a tener más adelante. La preocupación desarrolla y nutre las semillas del miedo, es decir, es prima hermana del miedo la preocupación. El miedo alimenta gérmenes de destrucción, los invita, e invita invasores a la ciudad desprotegida y debilitada. Todos los grandes instructores espirituales que eran grandes psicólogos nos han advertido contra el orgullo, la excesiva ambición y la vanidad, porque estas son anclas o anzuelos de los invasores. Entonces, mucho cuidado con la ambición excesiva, la vanidad excesiva y el orgullo, porque son anclas o anzuelos. Entonces, con eso tenemos lo que son el exceso de actividades y el desgaste, y cómo de alguna manera se facilita el ataque. Las energías malgastadas. Un ataque psíquico se produce cuando un hombre vive una vida que malgasta sus energías a través de la actividad sexual excesiva, el alcohol en exceso, tabaco y drogas varias. Las enfermedades venéreas crean una gran oportunidad para la obsesión. La energía sexual tiene dos partes, el fluido que se concentra en los ovarios y los testículos, y la parte etérica que se concentra en los órganos reproductores astrales y mentales. Repito, las enfermedades venéreas crean una gran oportunidad para la obsesión. La energía sexual tiene dos partes, el fluido que se concentra en los ovarios y los testículos, y la parte etérica que se concentra en los órganos reproductivos astrales y mentales. Cuando un hombre tiene relaciones sexuales, normalmente usa estos dos tipos de energías. Cuando imagina relaciones sexuales sin tener realmente contacto físico o si tiene relaciones sin orgasmo, él usa la parte energética, la parte etérica de los órganos reproductores astrales y mentales. Esta es la razón por la que la imaginación sexual drena a las personas de fuerza vital. Solo la imaginación sexual drena a las personas de fuerza vital. Aunque esta actividad puede satisfacerles por un momento, eventualmente los dejará vacíos de energía. La obsesión en estos centros causa sobreestimulación. La obsesión en estos centros causa una sobreestimulación y la obsesión es un pensamiento recurrente, independientemente de la voluntad, en esto.
sobre la actividad y derroche de energía. La energía sexual es la sustancia de lubricación para el hombre completo o para todo el sistema. Malgastar esa energía merma el suministro de energía creadora en los centros y partes del loto egoico. Esto produce distorsión en el campo energético dentro del aura y presenta una puerta accesible para los invasores. El alcohol atrae a todos aquellos apegados a lo terrenal que están sedientos si quieren satisfacer sus deseos. Ojo, el alcohol, es decir, la persona que se alcoholiza en exceso, atrae a todos aquellos seres, a todos aquellos cascarones apegados a lo terrenal, que no tienen cuerpo físico y que están sedientos y además quieren satisfacer sus deseos. Una vez que ellos poseen a un hombre, estimulan su deseo a tal grado que se convierte en un esclavo total de su hábito. Una vez que tengan un fuerte control sobre su mecanismo, los guían hacia actividades criminales. Esto empieza primero con descuidos, irresponsabilidad, rudeza, mentiras y deshonestidad y se hunde lenta y lentamente hacia una profunda depresión y desesperanza. Y 7. Desviarse del sendero. Los ataques ocurren cuando un hombre elige seguir el camino de la izquierda por medio de habla ociosa, mentira, odio, envidia, negatividad, separatismo, fanatismo, explotación y posesividad, manifestando codicia, ira, cometiendo crímenes y gritando su rostro al pasado, girando su rostro al pasado. Es interesante notar que los ataques se empiezan de formas muy sutiles, de formas que no sospechas en absoluto. Puede incluso parecerte que son tus propios intereses los que te están guiando hacia esas situaciones diferentes. Por ejemplo, cuando un hombre no puede sentarse y hablar sobre un problema con otro sujeto por muchas razones, él está bajo el ataque, porque las fuerzas oscuras y las entidades inferiores quieren oscuridad, confusión, complicaciones, desconfianza y duda. Es decir, lo que le inyectan, lo que le infectan a su cerebro es oscuridad, confusión, complicaciones, desconfianzas y duda. Bajo esas condiciones ya llega él de alguna manera prejuiciado a ese debate. Entonces los gérmenes tienen la oportunidad de propagarse y fuerzan un hombre más allá del límite de su capacidad. Por eso entonces los que trabajan sobre estas situaciones siempre son proclives al debate, a pesar de entonces de la enorme negatividad que tiene la persona para entrar a comprar de alguna manera los argumentos, se establecen pequeñas grietas sobre ese escudo negativo que tienen y esas pequeñas grietas a veces se amplían, se amplifican, se abren y la persona empieza a recuperar la cordura. Estas desvían tu foco y te guían a un interés secundario para que no trabajes sobre ti mismo. Te conducen a la crítica y hacen que sientas la soledad, que la soledad es una maldición. No quieren que estés solo contigo mismo, porque no quieren que tengas pensamientos serios sobre tu vida. Fomentan la pereza, la frustración y el resentimiento. En estas situaciones trabajas muy duramente por la autojustificación, usándola como puerta de escape. Por eso la oscuridad se encarga también de dejar solas a sus víctimas. Las va alejando de todas las personas que tienen cierta luz y una vez que están solos, además, habiendo sembrado en ellos la inhabilidad de estar solos, empiezan a buscar entonces, por supuesto, la compañía y solamente quedan productos oscuros para la compañía. El mayor peligro viene después, cuando el hombre empieza lentamente a imaginar que comete distintos crímenes, que dice mentiras, que manipula a las personas para sus propios fines personales. Hay un grave peligro cuando aumentan su codicia, ira, posesividad y envidia porque se hacen realmente peligrosos. Bueno, ya vimos entonces los 7 puntos que nos pone Torkom Saraydarian con este libro y ahora vamos a ver cómo se mueven las energías. Bueno, nos pasamos a la teosofía. Bueno, hemos estado en la teosofía, de hecho, él es, como ya sabemos, un discípulo del maestro Moria. Entonces, el akasa es la sustancia viva primordial correspondiente a la concepción de alguna forma de éter cósmico que penetra en el sistema solar. Toda cosa es, por decirlo así, akasa condensado, habiéndose hecho visible por el cambio de su estado superetéreo en una forma concentrada y tangible, y toda cosa de la naturaleza puede ser resuelta otra vez en akasa y hacerse invisible, cambiando en repulsión el poder de atracción que mantenía unidos a sus átomos. Es decir, pero hay una propensión en los átomos que han constituido la forma a tender otra vez a la unión en el orden anterior y reproducir la misma forma, y una forma puede por lo mismo, haciendo aplicación de esta ley, ser aparentemente destruida y reproducirse luego. Esta tendencia se halla en el carácter de la forma conservada en la luz astral. Por eso Paracelso comentaba en muchas de las obras que tiene, de las obras poco conocidas, lo que sucedía con algunos alquimistas de la época de él, que eran contratados por algunos de los reyes y podían hacer exactamente lo que estamos viendo aquí, que es cambian en repulsión el poder de atracción que mantenía unidos a los átomos haciendo una forma específica, y entonces cambiando a repulsión los átomos se separan y empiezan a tomar leen en la casa
una nueva forma de unión que sería la que corresponde a átomos de oro, pero son inestables. Y entonces hay muchos relatos en donde se producía con mucha inestabilidad el oro, pero al revés, al final regresaba otra vez al plomo. Bueno, esto para la parte esta de la casa, como un poco para hablar un poco de la literatura a este respecto. Entonces, en la casa condensado es estas ideas divinas que han bajado a la tierra y entonces se han condensado en formas. Y en estas formas pasan de la forma superetérea a una forma concentrada y tangible, con lo cual se van al cuerpo físico. Y quiere decir que en el fondo hay una idea acásica que está definiendo entonces lo que es la forma más degradada por la forma física, pero de alguna manera tiene un parentesco muy cercano con la forma ideal, que es acásica. Bueno, ahora la luz astral, la región invisible que rodea nuestro globo, como rodea a todos los demás y corresponde como un segundo principio del cosmos con K, es decir, del universo in toto, siendo el tercero la vida, de la cual es su vehículo. Entonces, al Linga Sarira o doble astral del hombre. Es una esencia sutil, visible solo para el ojo clarividente y el más inferior, excepto uno, la Tierra, de los 7 principios acásicos o cósmicos con K. Elipas Levi la denomina la gran serpiente y el dragón, de la cual irradia sobre la humanidad toda la mala influencia. Entonces, todas las zonas bajas de la luz astral, todo lo que todo lo que se pone ahí, de alguna manera, entonces, solamente es visible para el ojo del clarividente, pero lo que está comentando aquí es que Lipas Devi denomina a esta luz astral la gran serpiente o el dragón del cual irradia sobre la humanidad toda la mala influencia que se va dejando y dejando y sembrando ahí. Se va ensuciando. Así es, pero ¿por qué no añade este Elipas Levi? Dicen los maestros que la luz astral no emite nada más que lo que ha recibido. Es decir, lo que dice Elipas Levi es que esta parte es una serpiente y dragón del cual irradia sobre la humanidad toda una mala influencia. Pero lo que no dice es que esa mala influencia está ahí porque los seres humanos la hemos puesto ahí. La luz astral no emite nada más que lo que ha recibido. ¿Qué es el gran crisol terrestre del cual las malas emanaciones de la Tierra, morales y físicas de que se nutre esa luz astral, se han convertido todas ellas en su esencia más sutil y las devuelve intensificadas, convertidas de ese modo en que causan epidemias morales, psíquicas y físicas, una especie de karma? Por último, la luz astral es lo mismo que la luz sideral de Paracelso y otros filósofos herméticos que han tratado de explicarla de esta forma. Físicamente es el éter de la ciencia moderna, metafísicamente y en su sentido espiritual u oculto, el éter es mucho más de lo que se suele imaginar, pero es mucho menos de lo que es el propio éter relacionado con el akasa, porque la relación entre akasa y éter es la misma que entre espíritu y materia, se nos enseña en algunos libros ocultistas. Por lo tanto, entonces, bajando otra vez de lo que es el éter hacia abajo, entonces, físicamente es el éter de la ciencia moderna, metafísicamente y en su sentido espiritual u oculto, el éter es mucho más de lo que se suele uno imaginar. En la física oculta y en la alquimia está bien demostrado que encierra dentro de sus ondas sin playa no solo la promesa potencial de la cualidad de vida de Tyndall, sino también la realización de la potencia de la cualidad espiritual. Los alquimistas y herméticos creen que su éter astral o sideral, además de las superiores cualidades del azufre y la magnesia blanca o roja, el magnes es el anima mundi o el alma del mundo, el taller de la naturaleza y todo el cosmos espiritualmente lo mismo que físicamente. Esto es importante que lo haya yo explicado así porque lo vamos a ver un poco más adelante. Todo esto ya lo sabemos porque es conocimiento teosófico. Una novela sobre el entorno físico ya lo vimos, que es este señor, que ya la revisé, y ahora nos pasamos a los detalles. Obsesiones y posesiones del Torkom Saraidarian. Y entonces, ok, vamos entonces a ver más al detalle. Ahora vamos a ver ya vimos lo que es el mal, bueno, nos falta todavía definir muy bien, aunque lo vimos la sesión pasada, cómo funcionan las fuerzas del mal, cómo funciona, bueno, hay ciertas como diferencias, y luego cómo ellos se valen de una fuerza normal de la naturaleza, que es cuando la naturaleza destruye todo, porque ha llegado el fin de un ciclo, entonces todo el proceso de degradación, el otoño natural de las cosas, para llegar a la destrucción, que es algo natural, lo utilizan los hermanos de la sombra para destruir cosas que no estaban en el momento de ser destruidas. Bueno, todo eso ya lo vimos en la sesión pasada y ahora vamos a ver esto que está aquí. Cada vez que una persona pierde el control sobre su plano mental, su plano emocional y su cuerpo físico, esta persona está obsesionada o poseída. Es decir, ¿cómo ocurre esto? Hay fuerzas internas o externas que ya te gobiernan cuando una persona está obsesionada o poseída, hace cosas que no debería hacer. Por ejemplo, como abandonar tu coche, el cuerpo al lado de una carretera y entonces una entidad negativa se mete dentro de él y lo conduce. A partir de ese momento, es tu coche, cuerpo conducido por alguien que no eres tú.
Este alguien tiene diferentes métodos e instrucciones, pero él controla a partir de ahora tu coche. En enseñanza, obsesión y posesión son dos cosas diferentes. Gradualmente la ciencia está empezando a reconocer la posesión, así como la obsesión, y se están realizando muchos experimentos para probar científicamente que la posesión existe. La enseñanza a través de los tiempos ha enseñado que la posesión es una realidad. Yo la he visto en muchísimas personas, no es una teoría, sé que la posesión existe. Desde los años, desde el siglo XIX y hacia atrás, que no había medicamentos antipsicóticos, entonces no estaban llenos los hospitales psiquiátricos de personas que estaban invadidas o atacadas por este tipo de cosas, así lo dicen normalmente algunos de los autores que yo he consultado. A partir de que aparecen los medicamentos que van específicamente sobre los centros nerviosos y de alguna manera evitan las enfermedades delirantes y etcétera, entonces que se produce una especie de tregua o empate, pero eso no quiere decir que las personas no estén atacadas o no estén poseídas. Si están poseídas, solo que hay un buffer que de alguna manera evita que esto pueda entrar en una mayor profundización. La posesión se produce cuando una entidad toma el control de su mecanismo. Se produce en dos etapas. En la primera, la entidad te controla desde el exterior por control remoto. En la segunda etapa, la entidad entra en tus cuerpos etérico, emocional o mental. La mayoría de los grandes maestros consideran que la locura y las enfermedades mentales son el resultado de posesiones en la gran mayoría de los casos. Cuando tu cuerpo mental es poseído, se crea un punto focal de energía que puede convertirse en un tumor o en un cáncer en el cerebro, entre otras cosas, porque estas energías tienden al desorden y al caos, que es lo mismo que pasa en el cáncer. Sabemos que el cáncer entonces es la sobreacumulación y proliferación de blastos. Los blastos son células inmaduras que empiezan a crecer con tal velocidad que nunca maduran, pero sí generan una masa ocupativa, es decir, un tumor. Y ese tumor, que no puede ser rechazado porque está hecho con células propias, pero que sí requiere de muchísima alimentación sanguínea, seca al paciente. Y requiere mucha alimentación por la cantidad frenética de desarrollo. Es como si fuera un sexo, a lo que estamos viendo acá, a lo bestia, en donde este tumor empieza a requerir enormes cantidades de suministros para que pueda crecer. Lo que hace la ciencia, bueno, es tratar de evitar la reproducción tan rápida de los tumores por varios mecanismos. Uno es con radioterapia, con eso se identifica el proceso, y el otro es con quimioterapia. Bueno, pasamos a lo que sigue. Los poseedores. La primera categoría de entidades poseedoras son las entidades desencarnadas de bajo orden que esperan la encarnación. Se trata de entidades que viven en los planos etéricos o astrales y que desean entrar en contacto con las personas para disfrutar de la vida a través de ellas, porque ellas ya no pueden disfrutar. Son entonces entidades sin cuerpo. Entonces son entidades poseedoras o entidades desencarnadas, sin cuerpo. Digamos que un alcohólico o un pervertido sexual fallece de muerte súbita y entra en los planos etéricos o astrales, donde ahora echa de menos las experiencias sexuales o con drogas. Para volver a disfrutar de ellas, intenta poseer un cuerpo humano y absorber esas sensaciones y experiencias a través del coche de otro. Si tu comportamiento cambia repentina y totalmente, es señal de que estás bajo la influencia directa o indirecta de una entidad poseedora que intenta experimentar diversas sensaciones a través tuyo. Las personas en el mundo sutil tienen muchas tareas que realizar, pero si mueren con ilusiones, espejismos y hábitos, se inclinan a satisfacer esos impulsos primero como una fuerza exigente dentro de ellos mismos. Esta fuerza naturalmente los atrae hacia seres humanos vivos en la Tierra. Las entidades ven que las personas en la Tierra están disfrutando de diferentes placeres o impulsos, pero al estar en los planos sutiles ya no pueden ellos hacerlo. Entonces codician estas sensaciones, por lo que buscan un contacto físico en forma de posesión. Se entrenan a través de los hermanos de la mano izquierda sobre cómo hacerlo, y se meten en los cuerpos. Es un medio para que disfruten de la vida como si estuvieran sus cuerpos físicos, a pesar de que ya no los tienen. Algunos signos y síntomas de la posesión-obsesión. ¿Cómo sabemos que una persona podría estar obsesionado o poseído? Cambios frecuentes de opinión, rumbo, decisiones sin ninguna razón sólida, como que pierden la capacidad de argumentar. Dicen razones bobas para mantener decisiones que van en un sentido o en otro. O sea, no se puede discutir porque no hay argumentos. Y los argumentos que se utilizan son argumentos muy faltos de la consistencia necesaria para tener una discusión o un debate. Segundo, contradicciones en el pensamiento, declaraciones y acciones y comportamientos. Hay contradicciones, pareciera que van a la derecha y a la izquierda. Ellos se contradicen a través de paradojas.
Frecuentes cambios de planes, inestabilidad. Vean, todo esto es caos. Incremento de la vanidad, es decir, una exagerada condiciones del cuerpo, sobre el cuidado personal, sobre cómo se ven. Entonces se pueden operar, están con el estilista, o sea, se trabajan demasiado en cómo visten, cómo se ven, etcétera. Estar en un estado de confusión permanente, sentirse irritados con frecuencia, cambios de humor, producir o expresar chismes, difamaciones y malicia, odio desmedido contra diferentes personas, verborrea, hablan todo el tiempo. Mienten, traicionan o hacen trampas permanentemente. No son autocríticas. ¿Cuánto tienen de autocrítica? Cero. Estados crepusculares, estrechamientos de la conciencia, no ven la realidad. Hay muchas cosas que se les escapan, por eso tampoco se puede tener un debate con ellos. Porque como hay un estrechamiento de la percepción de la realidad, que debería ser de 180 grados y baja a 40 o 45, cuando ustedes tratan de tener una discusión con él hablando de aquellas cosas que no pueden ver literalmente, no pueden verlas y por lo tanto no pueden debatirlas. Las afecciones corporales, afecciones cardíacas y circulatorias, ya lo vimos que están fuertemente relacionadas con las posesiones, dolores agudos de cabeza, del plexo solar y de la espalda, y falta de descanso y reparación y agotamiento permanente. Bueno, esas son las cosas que pasan para los signos y síntomas cuando las personas están poseídas. Daño. A veces no te das cuenta que eres presa o de que ya están encima de ti. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Dice, cuando se da en el centro cardíaco coronario se abre la obsesión. Estos centros controlan el proceso entrante de energía espiritual o psíquica, ya lo habíamos visto. Hay ejercicios para el control del sistema nervioso, también lo vimos, y las prácticas petrifican los centros coronarios. Bueno, voy a pasarlo lo que sí. Ahora vamos a meternos un poco con psicoanálisis y ocultismo. Bueno, vamos a ver cuál es la relación de todo esto que acabamos de ver con lo que fue poco a poco descubriendo Freud cuando desarrolla el psicoanálisis. Freud, como sabemos, era médico neurólogo y trabajando ya como neurólogo, no podía creer que no hubiera forma de trabajar los aspectos mentales que forman parte de la neurología, aunque no son de total incumbencia del neurólogo. Era más bien del psiquiatra, aunque todavía no existía en aquel entonces, sí, pero digamos que el neurólogo sí. Entonces, Freud decide hacer un libro, pensando que era muy fácil, que se llama Práctica para una psicología científica, tarda 3 años, y se da cuenta de que no es tan fácil, o sea, no es como estar viendo nervios y siguiéndose, o lo que hacía normalmente un neurólogo en su época. Y entonces, pero él se da cuenta también de que sí se puede llegar a cómo trabaja la mente a través de deducciones, inferencias y una serie de particularidades premetafísicas que utiliza la mente racional para entender las cosas que normalmente no pueden entenderse con facilidad porque de alguna manera vienen como muy imbuidas en contradicciones. Freud cuenta entonces en el verano, aquí vamos a hablar entonces de el primer sueño de Freud, una vez que empieza ya a tratar de ver cómo deducir o cómo inferir la conexión con una parte de nosotros que sabe una realidad superior a la que sabemos nosotros, entonces establece un contacto a través de los sueños. Entonces Freud cuenta que en el verano de 1895 tuvo una paciente que él llamaba Irma. Hoy sabemos que era esta Irma, en realidad se llamaba Emma Eckstein, una mujer de una prominente familia socialista de Viena. Era muy activa en el movimiento de la liberación de las mujeres y después se hizo psicoanalista. Un día Freud, se, tiene la visita de su amigo y colega Otto, también médico, y le dice, Irma está mejor, pero no está completamente curada. Freud aparentemente se enfada por ese comentario y por la noche se siente para escribir la historia del análisis de Irma para dársela al doctor Breuer, un amigo común como para analizarse. Bueno, esta es la historia de Irma. Vamos a ponernos un poco en el contexto. Entonces, Freud se mete más al tema de la mente, siendo neurólogo, y empieza a buscar métodos para poder ver qué más hay ahí. Entonces genera todo el sistema de inconsciente, preconsciente y consciente. Luego usa un sistema en donde ve algunas de las cosas más importantes que tienen que ver con la realidad que tiene un sujeto en condiciones normales, es decir, y ve que hay una serie de cosas que donde vienen los impulsos a lo que le llama ello, otra parte donde están las normas morales a la cual le llama superyo,
y otra parte donde está el yo, que es el que normalmente ejerce el punto central de conciencia. Luego empieza a hacer alegorías, y la primera alegoría que hace para hablar del inconsciente es la alegoría de una ciudad enterrada. Y dice que es como llegar a una ciudad donde solamente se ven las puntas de los edificios, y eso es el consciente. Pero cuando empezamos a desenterrar, encontramos que debajo de esas puntas hay toda una ciudad. Hay muchas cosas enterradas. Después viene la hipótesis del iceberg, y todo eso hace Freud. Y aquí vamos a hablar entonces del sueño de Irma, aquí está, se llama Anna Hammerslag. Bueno, ese es el famoso sueño que tiene Freud. Lo vamos a comentar para ver cómo se relaciona todo esto con lo que estamos viendo de los ataques, las posesiones, etcétera. Hay un gran vestíbulo, muchos invitados, entre ellos está Irma, quien enseguida llevo aparte para responder a su carta y para reprocharle que todavía no acepte la solución de su histeria. Le digo, si todavía tienes dolores en el cuerpo es realmente por tu exclusiva culpa, es lo que sueña Freud, que está en una fiesta, se encuentra a Irma, la lleva a una orilla y le dice, oye, no te has curado porque no quieres y por eso sigues con dolores. Ella responde, si supieras los dolores que tengo ahora en el cuello, el estómago y el vientre, me siento oprimida. Yo me aterro, dice Freud, y la miro. Ella se ve pálida y abogatada. Pienso que después de todo he descuidado sin duda algo orgánico a la hora de tratarla. La llevo hasta la ventana y reviso en el interior de su garganta. Se muestra un poco renuente, como las mujeres que llevan dentadura postiza. Pienso entre mí que de algún modo tiene la necesidad de ello. Después abre la boca bien, hallo en la derecha una gran mancha blanca y otras partes veo extrañas formas rugosas que manifiestan que están modeladas como los cornetes nasales y extensas escaras blanco-grisáceas. Aprisa llamo al doctor M, quien repite el examen y lo confirma. El doctor M es su amigo Breuer. El doctor M se ve enteramente distinto de ordinario, está muy pálido, cojea y está sin barba. O sea, no es el doctor M habitual el que siempre ve, sino está el doctor M, pero en un cuerpo diferente. Se le ve pálido, cojea, está sin barba en el mentón. Observemos aquí entonces las deformaciones astrales que hay en el propio sueño. Ahora también está de pie junto a ello mi amigo Otto y mi amigo Leopold. La percute a través del corsé y dice tiene una matidez debajo de la izquierda. Cuando se percute en medicina, las cosas que tienen matidez como el hígado suenan así, suenan como muy sólidas. Y también señala la parte de la piel infiltrada del hombro izquierdo, lo que yo siento como él a pesar del vestido. Me dice, no hay duda, es una infección, pero no es nada, sobrevendrá todavía una disentería y se eliminará el veneno. Inmediatamente nosotros sabemos de dónde viene esa infección. No hace mucho mi amigo Otto, en una ocasión en que ella se sentía mal, le dio una inyección con un preparado de propilo, propiteno, ácido propinoico, trimetilamina. Eso es lo que sueña Freud. Estas cuatro cosas, ácido propiónico y finalmente trimetilamina, cuya fórmula veo ante mí escrita con caracteres gruesos. Es decir, en el sueño él ve con claridad esa fórmula. No se dan esas inyecciones tan a la ligera, dice Freud. Es probable también que este tipo, el Otto, ni siquiera haya hervido bien la jeringa. Bueno, ese es el sueño. Pero vemos entonces cómo está lleno de deformaciones astrales. ¿Qué tan inconsciente es el inconsciente? Bueno, tenemos el mundo de las ideas con el acasa, el anima mundis, después eso va sobre el yo superior, el pensador, el libre albedrío, conducta elegida que se materializa y lo elegido avanza como una bola de nieve. Entonces tenemos aquí la parte de la casa, donde está la sustancia viva primordial correspondiente a la concepción de alguna forma de éter cósmico que penetra todo el sistema solar. Bueno, el Linga Sarira, una esencia sutil visible solo para un ojo. Bueno, ya lo habíamos revisado. Y finalmente la interpretación y el sistema anagramático. El sistema anagramático es un sistema muy parecido a lo que leímos de lo que pasa con el Akasa. Es decir, tienen ustedes un texto y el texto lo descomponemos y lo recomponemos para saber cuáles eran los motivos inconscientes de la mente del productor de ese verso o de esa prosa. Y entonces hay muchas claves a través de las cuales, a través de los verbos y del lenguaje, nosotros podemos, a través de esa recomposición, hacer un análisis de lo que ni siquiera el sujeto sabe acerca de sí mismo, pero que nosotros podemos inferir o deducir a través de estas técnicas cuando hacemos la reconstrucción de lo que la persona previamente ha hecho. En esta reconstrucción empecemos a tener entonces muchos datos que son importantes. Muestra el sueño, lo vinculado que no debería estarlo, es decir, lo primero que vemos en el sueño es qué cosas están vinculadas, en qué estoy vinculado yo con cosas con las que no debería estar vinculado, en qué cosas debería estar vinculado y no estoy vinculado por despistado. Entonces, los peligros, amenazas y oportunidades de ciertas vinculaciones y de cómo el soñante debería interpretar. Bueno, por supuesto que Blavatsky habla de que estos no son los grandes sueños, pero bueno, estos son los sueños que son útiles también para estar en el plano físico.
Entonces, las claves del sueño es la trimetilamina, que es C3H9N. Entonces, uno de los sujetos famosos dice que teniendo en cuenta la estructura terniaria de los personajes del sueño, tal como lo indicó Lacan, indica las tres familias presentes en la infancia de Freud en Freudberg, que es la pareja de los Ajik, la pareja de Manuel Freud y la de Jacob, que era el padre, con un miembro común de la niñera de Freud, bueno, etcétera. Aquí empieza toda la interpretación, pero quiero que veamos estos detalles. Nos vamos a pasar ahora a otro psicoanalista, que es Lacan. Dice, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Esta fórmula, que sitúa la definición más reconocida del inconsciente dada por Jacques Lacan, comporta un matriz, una sutileza que no podemos pasar por alto. En ella hay una definición y al mismo tiempo una indicación. ¿Cuál es la vinculación ocultista del psicoanálisis lacaniano que tiene mucho que ver con el lenguaje? Pues con el verbo. Acuérdense que al principio la conciencia, la energía con conciencia utiliza el verbo. Y el verbo tiene mucho que ver entonces con la simbolización, a través del cual va a haber una recepción por parte del mundo fenomenal de lo que es de lo que está escrito en, en la energía con conciencia. Si la verdad no dice la verdad, dice Lacan, para empezar a entrar un poco en materia. Si la verdad no dice, al menos no completamente la verdad, no la dice salvo en un caso. La única manera en la que la verdad dice la verdad es cuando dice que miente. Porque diciendo miento, dirijo la palabra mentirosa a otro, desvelando en el acto del habla al otro, que supone mi decir, al otro a quien me dirijo para mentirle. Y entonces, como las frases son incompletas en casi todas las lenguas romances, en las lenguas eslavas, entonces no hay una verdad completa, no hay una mentira completa, pero una verdad que no es completa, entonces tiene una parte de mentira y empieza entonces aquí a ver todo este enorme problema del lenguaje. Pero si estoy seguro de mentirle, y estoy completamente seguro, es porque el saber que supongo en el otro, a quien me dirijo, ubica la verdad como su límite intrínseco y continuidad del conocimiento, como promesa de un decir sobre el decir, asegurándome que la mentira es tal porque se está seguro de que la hay en un lugar supuesto donde no se miente o en el que se miente cuando se miente. Y aquí entonces empieza a ver todas estas peculiaridades que tienen mucho que ver con la luz astral. En la luz astral, donde todo se modifica, donde todo se manifiesta como uno quiere manifestarlo, donde uno se presenta en este espacio como más joven o más fuerte, o donde uno se duplica o se triplica o se multiplica, en esto es lo mismo que pasa con el verbo. Entonces, en esta multiplicación, aquí se generan varios espacios. El espacio donde no se miente, pero que es proclive a mentir, y luego el espacio donde se miente, pero que es proclive a ser veraz. Y entonces con eso tenemos la figura del seductor, que es el atacante, que entonces aparece mintiendo, pero aparentando que no miente. Y esas son las paradojas. El gran seductor, el gran brujo, el que se acerca, el que además es mago, entonces se disfraza de una persona perfectamente veraz sin serlo. Entonces se pone los ropajes, es lo que está diciendo aquí Lacan, y en esos ropajes nosotros abrimos el aura y permitimos que entren entonces estos hilos magnéticos a través de los cuales seremos poseídos. Y es aquí entonces donde estas verdades, aunque son psicoanalíticas, de alguna manera se emparentan con las verdades ocultistas. Entonces digo de todos modos la verdad, aun si no sé si es verdad o no lo es. Es decir, diciendo al modo del otro, pasando por las cosas del otro, digo la verdad de que no hay verdad acerca de la verdad. Esa es la gran verdad, de que no hay una verdad completa acerca de la propia verdad. La palabra verdad queda muy grande para lo que somos capaces nosotros de expresar cuando suponemos que la hacemos. Mi verdad nada más, dentro de 180 grados de percepción, es la que corresponde a un grado. Pero además, cuando yo estoy viendo esa verdad, debo entender que hay cosas que omito en mi percepción, porque hay una serie de mecanismos de defensa que evitan que yo pueda ver todo. Por lo tanto, entonces el estado crepuscular, que limita la capacidad que tengo yo de ver la realidad, me hace un escéptico incorregible. Y en ese escepticismo, entonces yo dudo de lo que no veo en el grado que yo tengo. Y por esas razones que la verdad se va descafeinando y haciendo cada vez más pequeña. La dificultad lógica que se presenta aquí y la que convierte en una paradoja es posible ser desmontada, porque reposa en que el juicio que sostiene no puede incidir sobre su propio enunciado, el enunciado de sí mismo, pero este es solo un semblante de sentido. Por eso se dice entonces que las matemáticas no son una ciencia en sí, porque es una ciencia que solamente hace unos postulados previos y solo le basta con no entrar en contradicción con sí misma, y con lo cual entonces ocupa un espacio de realidad, que es un espacio limitado,
que luego, por las leyes de correspondencia, podría entonces aplicarse a la totalidad, como lo ha hecho Stephen Hawking en muchas de las teorías que tiene acerca del universo. Bueno, este es un poco, estamos viendo cómo se relaciona una cosa con la otra. Bueno, esto es psicoanálisis donde Lacan coloca, bueno, aquí vamos a cómo hizo la interpretación Lacan del sueño. Al igual que en el oráculo, la fórmula no da ninguna respuesta a nada, y más adelante dirá, una voz que ya no es sino la voz de nadie hace surgir la fórmula de la trimetilamina. Una voz que ya no es la voz de nadie. ¿Qué quiere decir eso? Es la voz del inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Es la voz de los principios internos. Estamos nosotros ya en el antacarana entre el yo inferior y el yo superior. Por eso dice Blavatsky, los sueños que interesan son los grandes sueños, los del yo superior. Y para eso tenemos que estar preparados entonces 4 horas antes de dormir, tratando de leer cosas que sean muy sutiles para poder facilitar entonces que toda la interpretación y todas las correcciones vengan de esa parte. Sin embargo, todo lo que se dice en la parte media del antacarana también es muy importante. Y entonces esa voz sin voz que proviene de algún lado es la que me da las claves para que yo pueda interpretar una parte de esa ciudad enterrada que no observo. Entonces, una voz que ya no es sino la voz de nadie hace surgir la fórmula y nos dice, lo más importante del sueño es la trimetilamina, como la última palabra de lo que está en juego, la palabra de todo. Y esta palabra no quiere decir nada, a no ser que sea una palabra que tiene significado. Ansiu, teniendo en cuenta la estructura terniaria de los personajes del sueño, tal como lo indicó Lacan, indica las 3 familias presentes en la infancia de Freud en Freiberg, donde creció. Bueno, aquí viene un poco todo el tema este. Y luego viene aquí el tema de Ana, nombres que concierne lo actual y lo infantil del pasado, presente y futuro de Freud. Total que al final la interpretación del sueño es que está hablando de la relación que tiene Freud con lo femenino, está hablando de lo muy lastimado que se sintió cuando Otto le dijo que probablemente ese no era un problema mental, sino era un problema físico y que la había tratado mal y por eso no estaba completamente curada. Y entonces ese malestar que tiene hacia Otto la hace soñar esto, en donde además le dice a Otto que le puso una inyección y que ni siquiera estaba suficientemente desinfectada y que además que cómo se le ocurrió a él dar ese tratamiento físico, que es el producto que él había soñado, etc. O sea, en el sueño, Freud resuelve el malestar que tiene contra Otto y la decepción hacia sí mismo que tiene por no haber curado al 100% a Ana. Y Ana no logra defenderse dentro del contexto del sueño. Bueno, del otro lado, entonces, tenemos por esa razón, declaran los Puranas que Akasa solo tiene un atributo, que es el sonido, puesto que el sonido no es más que un símbolo descifrado de logos, o sea, el verbo. Símbolo descifrado de logos, el verbo. Lenguaje en el sentido místico. El mismo sacrificio, entonces, se le llama el dios Akasa. En estos misterios pertenecientes al sacrificio, Akasa es el Deva omnipotente de que todo lo dirige y desempeña el papel de Sadasya y el superintendente de los mágicos efectos de la ceremonia religiosa. Bueno, entonces el terapeuta que quiere de buena fe interpretar y llegar a un prototipo de verdad curativa con el paciente, lo que hace es ponerse al servicio del yo superior del paciente. Y entonces se le pide permiso al yo superior del paciente, al ángel custodio, al ángel solar del paciente, al arcángel regente, y se les muestran las palmas de las manos para decirles, miren, no tengo, mi única intención es curarle, y entonces uno se pone en calidad de receptor de las imágenes que provengan del paciente que está uno ayudando, y con esas uno hace una retroalimentación para que a través de estas imágenes la persona tenga un insight y se dé cuenta de aquella verdad de esta ciudad enterrada que no era suficientemente visible si es que el karma lo permite. Y aquí estamos entonces ya mezclando algunas cosas tanto del psicoanálisis con el ocultismo. Nos va a faltar un poco de la parte psicobiológica que tiene que ver con medicamentos, pero eso no vamos a entrar en tanto detalle. Bueno, la solución del sueño está en la fórmula de Carl Abraham, que sabe que lo que escribe Freud el 8 de enero, que tiene mucho que ver con el famoso medicamento. Bueno, el preparado de propilo, propileno, propinoico, como di eso, bueno, aquí vienen un poco los detalles del sueño de Irma, que ustedes lo pueden verificar porque aparece continuamente aparece en internet, se puede bajar sin ningún problema. Vamos a pasarnos al taller. Preguntas para todos los asistentes. Bueno, ya vimos las 7 categorías de si están ustedes en una condición proclive para ser atacados, si ustedes están haciendo demasiados aspavientos o están mostrándose demasiado como para ser interrumpidos en sus labores de ayuda, como ya ha pasado con algunos de los que están tomando esta charla.
o si tienen alguna de estas cosas, es decir, si ya están atacados, no si si ya los está viendo la oscuridad para atacarlos, sino ya están en franco ataque, con lo cual deberían tener cualquiera de estas cosas. Medítenlo un poco. Dice, ¿tú o los tuyos han tenido últimamente cualquiera de los siguientes signos y síntomas? ¿Sí o no? Incremento en la venidad, estar en un estado de confusión, sentirse irritado, cambios de humor, odio, desmedido, todo lo que habíamos visto, mentir, traicionar o hacer trampa, hacer autocrítica, porque se nota cuando esto cambia, se nota. Entonces ustedes mismos vean si en ustedes o si en algunos cercanos a ustedes han pasado estas cosas. Y acciones corporales, hay afecciones cardíacas, dolores, pinchazos, son atacados obviamente a través de hechizos en la zona cardíaca, a través de agujas o de sistemas punzocortantes, dolores agudos de cabeza en el plexo solar y la espalda, y la falta de descanso, reparación, y se le ve a la persona totalmente agotada. Bueno, hay que hacer una reflexión de esto. Y vamos a hacer un poco de taller una vez que ustedes hagan eso, pero mientras vamos a suponer que ustedes ya están siendo atacados o que conocen a alguien que está siendo atacado o simplemente que esto es totalmente preventivo. Es decir, pues yo no estoy siendo atacado, creo, pero ya estoy metiéndome cada vez con más profundidad a una escuela ocultista, estoy desarrollándome, estoy haciéndome mejor ser humano. Tengo ahora sí una serie de ilusión para poder conocerme a mí mismo y poder administrarme mejor y voy avanzando, pero estoy viendo que hay obstáculos y entonces hay ataques, entonces hay que buscar escudos. Ya habíamos visto entonces, solo viendo el tema de que un teósofo cuando se inicia a trabajar del lado de la luz se hace blanco de ataques de todo tipo. Hay historias múltiples de eso, nos dice aquí el Torcom Saraidaria. Entonces dice, dentro de la sabiduría sin edad hay 5 tipos de escudos para cuidarse. El escudo del ángel solar, el del guerrero, del maestro, el de la jerarquía y el de Dios. Los escudos te protegen de flechas que envían tus enemigos. Son las fuerzas oscuras de los planos bajos del plano astral y del plano mental, cuya intención es revertir el progreso a nivel humano, es decir, uno por uno, pero sobre todo a nivel global, es decir, que la humanidad no avance. Los enemigos también son esas personas que han sido atrapadas por cualquiera de los 6 venenos, o sea, cualquier ser humano encarnado que está hirviendo en odio, miedo, enojo, celos, venganza y avaricia. Repito, que están hirviendo en odio, miedo, enojo, celos, venganza y avaricia. Y hay que ver qué dicen, hay que ver qué hacen, hay que ver cómo se comunican, hay que ver qué publican, hay que ver qué cosas ponen para ver si tienen odio, miedo, enojo, celos, venganza y avaricia, para darnos cuenta entonces de que estos también se convierten en enemigos. También son enemigos los agentes conscientes de las fuerzas del mal, los agentes conscientes. Bueno, para estos hay que poner cualquiera de los escudos que estamos viendo acá. El común denominador de los escudos es una vida recta, si no, no funcionan. Por ejemplo, el del guerrero es un escudo que es fácil de obtener porque el guerrero debe vivir una vida de devoción, dedicación, lucha y esfuerzo, valentía, se necesita valor para ser guerrero, no dañar a nada ni nadie, salvo defenderse, solemnidad, servicio en sacrificio. Llevar una vida así cambia la estructura atómica de los 3 vehículos de tal manera que sus átomos progresan y se convierten en sádvicos. Acuérdense que lo sádvico es el equilibrio, rítmicos y luminosos. El flojo es el tamásico y el que está demasiado acelerado, demasiado rápido, ya sabemos, es el rafásico. En este caso se trata de ir a lo sádvico. Los 4 éteres empiezan a transformar los bajos éteres. Cuando esto se hace, se logra conseguir el 70% del escudo del guerrero y empieza a construirse y empieza a tomar forma la tercera iniciación y es completando que se completa en la 4ª iniciación. Por eso es un ejemplo de estos escudos. Otras cosas que ayudan los salmos. Bueno, la ubicación interior entre los opuestos. En el budismo hay 5 poderes que se llama Panchabala. Esto es muy importante. Vamos a verlo con cuidado. El sada, que es la fe. ¿Para qué sirve la fe? Para contrarrestar la duda que nos aleja del ángel solar, del yo superior. Todo lo que es el escepticismo incorregible nos aleja de la parte profunda de nuestro ser. ¿Para qué es esto? Para ir más allá de los sentidos físicos. Para eso se tiene fe. Y entonces se hace una serie de ejercicios en donde vamos comprobando que hay una serie de cualidades que se van desarrollando y que de no existir no podíamos tenerlas. Luego está viria, esfuerzo, que contrarresta la pereza, que es romper la inercia y el desánimo. Entonces tenemos fe y ahora tenemos una proclividad al esfuerzo para quitar la pereza y quitar la duda. Luego sati, la conciencia plena, claridad mental y decisión, que controla el vagabundeo, nos hace focalizarnos con conciencia plena, claridad mental y decisión. Samadhi, concentración que contrarresta la distracción y controla la atención. Y luego prajna, sabiduría, que contrarresta la ignorancia. Con humildad nos hace evaluarnos y orientarnos al desarrollo interior. Bueno, esto es dentro del budismo. Dentro del cristianismo, Pablo enseñó que la fe
es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Trata de usar, dentro de las precariedades de los lenguajes latinos, lo más posible lo que es la convicción y certeza, pero estirados al máximo para aplicarse a lo que no se ve. Cuando la convicción, por lo menos en esencia, sería eh, la constatación de lo que se ve, aquí se le hace una, una pequeña modificación. Eso es en Hebreos 11.1. Bueno. Y luego se hace una visualización acerca del yo superior. La visualización es muy sencilla, se hace con los ojos cerrados. Y en los ojos cerrados la persona se ve desde su yo inferior y ve en alguna parte el pensador. El pensador está listo para seguir este procedimiento. Y entonces empezamos con lo que dice Pablo o con lo que dice el budismo, con los 5 poderes, es decir, con fe, esfuerzo, conciencia plena, concentración y sabiduría. Entonces necesitamos para esta visualización estar perfectamente concentrados, samadhi. Necesitamos utilizar al máximo, maximizar todo lo que conocemos de nosotros mismos y de ocultismo, sabiduría. Después necesitamos hacer un gran esfuerzo para no destantearnos, que es ese piriá. Y después necesitamos fe. Y por lo tanto, entonces con los ojos cerrados vemos a un punto hacia arriba en el cielo y decimos, me dirijo a ti, sí, tú, mi yo superior, sé que estás ahí, no puedo verte, pero sé que estás ahí. Tengo la certeza plena de que estás ahí y voy a empezar a construir un puente que me acerque hacia ti. Sé que conforme el puente me acerque cada vez más a ti, poco a poco te irás manifestando porque la distancia que tengo entre yo y tú es tan grande con las limitaciones que tengo de percepción que me da la impresión de que no existes, porque no puedo verte, pero sé en la parte profunda de mi interior que claro que existes y voy a buscarte. Y sé que cada vez que dé un paso hacia allá, tú darás un paso hacia acá, porque así es la ley ocultista. Entonces, poco a poco, y con un gran esfuerzo, utilizando entonces el viriá, el sati y el samadhi, empiezo a construir ese puente que me lleva hacia ese horizonte. Y mientras lo voy construyendo, lo voy hollando. Y empiezo a avanzar, primero unos metros, después más metros, después 100 metros, después 200, después 300. Con un trabajo frenético voy por los productos que todavía son del plano físico, con los cuales sigo construyendo y construyendo. Al llegar a la mitad de mi puente ahora es metafísico. Ya no necesito productos físicos, pero yo mismo ya soy más metafísico. He perdido peso, poco a poco, mientras he caminado en este puente, he perdido densidad y masa y estoy ahora en un formato más acásico. Estoy en un formato más espiritual y sigo avanzando. Cuando he llegado a la mitad, ahora sí que veo un punto en el horizonte. Y ese punto en el horizonte que eres tú y al mismo tiempo eres yo, eres mi yo superior, se empieza a ser cada vez más fulgurante, más intenso, más radiante y yo sigo caminando y caminando y construyendo y caminando con un gran esfuerzo, hasta que estoy ahora sí parado a 10 metros de donde tú estás. En ese momento hago una postración, es decir, me hinco, hablando en términos cristianos, doblo mi cuerpo sobre mí mismo, me levanto sin dejar de estar hincado y observo tu rostro. Y eres tú aquello en lo que creo, que para el caso de los cristianos es Cristo que está ahí enfrente de nosotros y esta parte crística, mi Cristo interno, esta parte superior de mi puente, de un puente que existe y que yo he generado y creado y he materializado a través de la visualización con gran concentración. Ahora te pido la inspiración necesaria, te pido que me acompañes y me inspires, te pido que me ayudes contra cualquier tipo de ataque, te pido que me des las oraciones necesarias para poderme mantener de alguna manera vigilado y cuidado. Y te pido entonces que vigiles mi proceso para que no se desvíe y que pueda yo luchar con las fuerzas del mal que quieran acecharme. Observo entonces cómo de tus ojos surge una compasión sobrehumana, muy fuerte que me abraza. Sigue caminando hacia mí, está muy cerca, pone sus 2 manos sobre mis hombros y siento un calor especial y siento la fuerza y la bravura necesaria para luchar en el terreno en donde estoy viviendo. Agradezco profundamente el contacto y estoy ahí todo el tiempo que me es posible. La imagen de Cristo, que es una extensión de Cristo, una extensión que se antropoformiza para hacer un contacto conmigo con esta luz fulgurante, con una radiantez especial. Ahora voy caminando hacia atrás y voy otra vez regresando a mi densificación natural. Y voy transitando el puente hasta llegar otra vez a la orilla que está del otro lado. Una vez que he llegado a la orilla del otro lado, veo hacia el horizonte
Y otra vez, no puedo ver con las limitaciones de mis sentidos físicos ningún punto, pero sé que estás ahí y sé que yo he estado ahí contigo. Y ahora sé que el Antakarana es real, que uno puede caminarlo y hollarlo y que puede tener, aunque sea durante algunos segundos, un contacto importante con mi logo solar, con mi yo superior, con mi arcángel regente, con los ángeles regentes que nos custodian y en general con todos los seres de luz que nos ayudan a que vivamos el, el periplo que debemos vivir todos para el cual fuimos encarnados. Bueno, autores de los salmos. Vamos a ver ahora algunas cosas que se pueden hacer. El Salmo 31, que aquí viene, pero el más importante es este, el Salmo 91. Ya se me está pasando mucho el tiempo, pero ya voy a acabar. Este es lo que dice el Salmo 91, que es muy poderoso, de los salmos más poderosos que hay. El que habita al abrigo del Altísimo, lo deben conocer, termina aquí entonces los asirios de larga vida, le mostraré mi salvación. Hay el origen de los salmos, que vamos a ver después con más calma. En la próxima sesión nos vamos a meter más con el detalle, pero bueno, también se puede visualizar. Y entonces al que habita al abrigo del Altísimo, que es la energía con conciencia, ponemos una imagen como esta, morará bajo la sombra del Omnipotente, que es el Dios manifestado, en este caso Cristo. Diré yo al Señor Cristo, Jehová, Buda, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y aquí ponemos una imagen de lo que es nuestro niño interior en este proceso de confianza. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Entonces nos rompe ¿no? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y luego viene, no temerás el terror nocturno ni saeta que huele de día. Entonces estamos recuperando la libertad para vivir una vida valiente y sin temor. Y finalmente dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos los caminos. Entre las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Bueno, este es un análisis para hacer una visualización analítica con imágenes del propio Salmo. Y luego aquí viene otra, donde viene otra, es el Salmo en donde ya se pone uno en primera persona. Entonces, el que habite al abrigo del Altísimo morador bajo la sombra del Omnipotente, el Dios manifestado, Buda o Cristo. Diré yo al Señor, Cristo Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Declaro con toda la fuerza de mi intención que tengo fe en ti. Él me librará del lazo del cazador, con sus plumas me cubrirá. Y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga de su verdad. No temeré el terror nocturno. Caerán a mi lado 10.000 y mi diestra y más de 1.000 no llegará. Ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos, porque he puesto a Cristo Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Aquí lo hago todo en primera persona. Sobre el león y el áspid pisaré, hollaré al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí he puesto su amor, yo también, Cristo, lo liberaré, lo pondré en alto, por cuanto, bueno, me invocará, yo le invocaré, y yo le responderé, y él me responderá. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Conmigo estaré en la angustia, me liberará y me glorificará. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Me saciará de larga vida y me mostrará mi salvación. Bueno, son las tres formas entonces en donde se puede hacer una oración intensa. Se tiene que hacer con mucha fe y con una enorme concentración. Ese es el tema de los salmos, que lo vamos a ver con más detalle la próxima vez. Y luego vienen rezos, pero ya no nos va a dar tiempo. Tenemos aquí el famoso San Benito, que se utiliza mucho para estos temas, y también las oraciones de San Cipriano. Y con eso terminamos lo de hoy, y creo que apenas si estuve la hora y media que les había yo prometido, entonces voy a dejar de compartir para ver si algunas personas tienen algunas cosas que comentar o que agregar o que decir a este respecto de lo que estamos viendo en estas charlas importantes sobre cómo defendernos de las posibilidades de que entremos en el radar de la oscuridad. Chicos, preguntas, comentarios, observaciones. ¿Pudieron hacer la visualización? Más o menos. José, Eh, oh, gracias por todo lo que nos brindas. En algunos pantallas que pusiste, me gustaría tener el texto para yo imprimirlo, poderlo leer, subrayar y hacer algunas cosas, si fuera posible, si fuera sencillo y fácil. Si no, yo me encargo de rever el video y coger esa idea. Pudiera ser
una de las formas esas de desviar a los que quieren entrar en el camino las enfermedades. Claro, claro que sí. Las enfermedades son parte de los obstáculos que genera la oscuridad para que la persona no tenga limitaciones. Depende mucho de nuestras grietas, dependen también de las vidas anteriores y de las cosas. O sea, ahí están nuestras peores debilidades y van a aprovecharlas, van a buscarlas y por ahí van a sembrar. Pero tenemos zonas de debilidad no trabajadas, se convierten en grandes debilidades. Otras son cosas que debilidades por la forma de vida que llevamos, por la forma de pensamiento que tenemos, por las amistades con las que nos llevamos, por el escepticismo estúpido que luego tenemos de que estas cosas no existen y entonces al rato a la vuelta de la esquina nos están esperando por todos lados aprovechándose del escepticismo tan fuerte que tenemos. O sea, por eso es que es tan importante que veamos todo eso y tengamos una idea de que si vamos a entrar a lo metafísico, entremos en lo metafísico, pero entremos completamente. Yo recuerdo, y esto pues no es fácil, en algunos de los cursos que tomé allí con los budistas en los monasterios, que una chica estaba neceando demasiado con el Rinpoche, había un Rinpoche ahí, de por qué no se permitía una mujer como Dalai Lama. Entonces el Rinpoche dice, bueno, ¿usted cree en la reencarnación o no cree en la reencarnación? Claro que creo, dice, pues si usted cree en la reencarnación, usted sabe que ha sido mujer y ha sido hombre. O sea, la gran discusión no es si va a ser mujer o no un Dalai Lama. Es que si usted va a calificar para eso, pues usted entonces encarnará con el cuerpo necesario para que en los usos y costumbres que ha generado el mundo aquí, usted pueda calificar para ese tema. Y empieza a llevarla dice, porque si ustedes nada más creen de dientes para afuera en estas cosas, no es lo mismo que integrarlas y vivir con ellas como viven la gente allá en Oriente. Entonces, por esa razón es tan importante introyectar, siguiendo con los temas de psicoanálisis, introyectar estas cosas para que vivan y nos ayuden a reflexionar interiormente. Voy a tratar de hacerte la presentación, José, la paso por medio de Chuy y hago Eh, un documento de PDF para eh, alguien que ya eh, que te la... Normalmente ves en la expresión de esa persona, ¿no? Está pensando en su físico actual, de que sí Y las puede, limitaciones que tiene para ser Dalai Lama. y no está pensando en su alma, en su verdadero ser. Pues sí. Pero así andamos todos, porque Sí, tomamos a medias las. Muy bien, José. gracias, gracias, Al gracias. contrario, gracias a ti, Luz Marina. Hola Enrique, buenos días y Hola. muchísimas gracias. Excelente todo Al esto. contrario, Yo gracias. antes que pronto un comentario, una pregunta, te haría una solicitud. Es que ese ejercicio que hiciste de la antacarana y demás me conectó mucho con la teosofía y demás y me pareció excelente. ¿Sería posible que la repitamos de aquí en adelante o 2 o 3 veces más? ¿Es viable? Sí, Para poder como asimilarla. Yo sé que está el video y que lo podemos, pero es que durante el contenido recién visto todo y aquí en grupo, eh, no sé, sentí que tiene un efecto importante o yo, para mí fue muy importante ese ejercicio. Gracias. es súper importante, es súper fuerte. Y yo tengo una persona que asesoro y que ha crecido una barbaridad, un asesorado mío, y le pedí que él hiciera la visualización. La hizo, dura 1 hora, es una visualización analítica. Entonces le puso un nombre, le puso luz de ángel y va construyendo con materiales físicos. Entonces todo un proceso, es como una meditación de 1 hora. Yo creo que no podemos hacer algo tan largo, pero sí podemos hacer algo más largo de lo que hice, porque es un ejercicio muy profundo y lo hice pues nomás para que lo conozcan. Pero Fue sí, la próxima excelente. voy a hacer Fue, algo más largo. Voy a hacerlo por lo menos de unos 15 minutos gracias. para que vean ustedes el efecto que tiene. Claro que tiene un efecto, despierta muchas cosas y Sí, es sí. real. O sea, realmente te ubica con la realidad. Ajá. Aquí en No México, tengo una respuesta para eso. perdón, Dime si te puedo ayudar con otra es que me cosa. trae fresco sí, déjenme. No, cállate, por favor, déjame trabajar. Bueno, ese es el Siri Les digo que tengo un nieto que tiene los Volkswagen Sedán, que aquí en México le dicen bochos. Pues él jugaba con bochos, pero él sabe que son de fantasía. Pero también tenemos aquí afuera un bocho, dice, es un bocho real. Bueno, pues esto es bastante real. Lo que tenemos que hacer es
hollarlo y caminarlo. La próxima sesión le voy a dedicar siquiera unos 15 minutos a la visualización y podemos arrancar la sesión con la visualización. Es muy bonito. Excelente. Es la Gracias, gracias, Enrique, gracias. Muy bien, Vilma. ¿Qué pasó, Vilma? No te oímos nada, ¿eh? Ahora sí, ¿se me puede escuchar, Bien. Enrique? Ya. No puedo abrir la cámara, no puedo abrir la cámara, perdón. En realidad tengo tres cositas, dos preguntas y una solicitud. Y voy a tratar de ser lo más breve posible. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta, Enrique, es sobre, nos hablaste en un momento sobre los escudos, ¿verdad? Sí. Entonces, en este tema de los escudos salió algo como esta idea, como no dañar a nada ni a nadie, ¿no ve? Realmente no dañar la inofensividad total, la máxima que podamos. Pero agregaste algo que dice salvo, no sé literalmente, salvo si estamos en peligro, algo así. Si nos están atacando, tienes derecho a defenderte, haces tu escudo, etéricamente lo fabricas como quieras, puede ser una darga, y ya hecho tu escudo, pues te defiendes y tienes derecho a defenderte, no tienes derecho a la réplica porque haces karma, pero sí tienes derecho a defenderte. Y ya la réplica, Oh, es al karma. Que los señores del oh, karma es que si consideran que es necesaria o que ya es suficiente la tranquiza que te están dando, que si a ver si pueden meter la mano para que ya no para que ya no siga viendo eso que está, pero a ellos les corresponde devolver o detener. Y tú lo que puedes hacer es el escudo, y no hemos visto todavía, pero también se puede transmutar. Hace unas semanas, Ceci, mi esposa, subió una frase de Buda muy bonita, que recibía dardos y los convertía en flores blancas. Esa es la transmutación. La transmutación va entonces sobre la intención atómica de las partículas que se envían para dañarnos, y nosotros hacemos con el poder de nuestra intención la transformación atómica para que se descompongan de lo que son y de la intención que tenían y se transformen en productos de luz. Son cosas que vamos a ver más adelante con un poco más de detalle, pero un poco después. ¿Mm? ok, muchísimas gracias, eso me ayuda muchísimo, lo de no replicar. Muchísimas gracias. Y por supuesto, la segunda parte. La otra pregunta, Enrique, tiene que ver con, por ejemplo, con todas estas meditaciones, oraciones que hacemos para protegernos, pero no es solamente con el propósito de protegernos, realmente es con el Claro, deseo de ¿lo elevar. ven? Es de llegar allá. Sí, sí. La pregunta mía es, tal vez es muy simple, no lo sé, pero quiero hacerla. La pregunta mía ¿es posible? ¿Tiene algún efecto? ¿Hasta dónde permite el karma hacerlo? Hacer esto cuando vemos a un desconocido, digamos, en el entorno, en dolor, en sufrimiento, de cualquier tipo. ¿Tiene efecto hacerlo por que esta otra persona encuentre un poco de luz, etcétera, que sea tocada, la persona que sea tocada? Si el karma lo permite, sí, siempre hay que decir eso, que si el karma lo permite, y si es una persona que está en un desahucio emocional sin ser necesario que lo padezca, pues por supuesto que le puedes enviar luz a través de cualquier oración de esas, sobre todo de los salmos. Pero tienes que decir que si el karma lo permite. Y si lo No. permite, pues obviamente que va a llegar allí esa luz. Yo ahí tengo algunas dudas y no lo sé por qué. No sé realmente, porque es la enseñanza que nos dan a veces es limitada, pero recuerdo alguna vez, otra vez, estando con los monjes estos muy desarrollados, que alguien le decía que cómo es que él mandaba luz a las almas que estaban penando, si se supone pues, que deben estar penando porque deben estar penando ahí. Y entonces él comentaba que dice, lo que pasa es que usted no tiene el desarrollo suficiente, pero se sorprendería usted cada vez que enviamos luz
a las almas que están sufriendo en un lugar donde el sufrimiento se multiplica varias veces por lo que se siente aquí, dice la cantidad de almas que se recogen y se acercan a beber un poco de luz para estar, para sentirse un poco más repuestas antes de seguir en el proceso del cama loca donde están purgando las cosas. O sea, entonces dices, no, todo es exactamente, hay mucho detalle, que cada vez que estás con la gente que sabe más, te dan más detalle y luego se desenvuelven más detalle y luego se desenvuelven más, o sea, es bastante complejo. Por eso cuando di aquella charla del karma, que ya era una charla con más detalle, donde ya la causa y efecto no es tan clara, porque empieza a haber muchas cosas ahí que son muy complejas de entender. ¿Y cuál es la parte que corresponde a lo esencial de lo que debes purgar kármicamente? ¿Y cuál es la otra parte que corresponde a lo personal, con lo cual no se puede dar ninguna charla? Porque como todas las personas son diferentes, pues no podríamos hacerlo. Tendríamos que dividirlo en 10. Entonces es complicado. Entrar en esos detalles es muy complicado porque vamos a errar. Lo que hacemos nada más son approaches, son como aproximaciones a cómo son esas cosas. Y nos quedamos así. Y luego ya para ver para ver los puntos en lo más detallado y más fino, pues solo que tengas un paciente enfrente o que lo hagas sobre ti mismo o sobre tus seres queridos. Con lo cual puedes tener ya la otra parte de esta realidad que tiene que ver con la individualidad. Y aún ni así vas a verlo todo, porque tenemos también mecanismos de defensa que evitan que veamos toda la realidad, por eso estamos viendo a Lacan. O sea que al final estamos muy limitados. Eso hay que tenerlo consciente. Y hacemos lo que podemos, pero francamente estamos muy limitados. Mm, Muy bien, muchísimas gracias, Dale, Enrique. dale, dale. Y la última cosa, la tercera y última, cortita también, me hago eco fuertemente, pero bueno, tú ya lo has aceptado, un millón de gracias, de Luz Marina sobre esta Sí. visualización tan hermosa que hemos hecho. Sí. Y como comentario pequeño, Enrique, fue tan maravillosa la experiencia vivida en el Titicaca, aquella mañana que hicimos esa meditación tan linda también de visualizar el Antacarana y fue maravillosa. Entonces fue como un poco vivirla y estoy tratando cada vez estoy tratando de hacer el ejercicio. Bueno, y me alegro que comencemos con eso el sábado y estoy esperándote para septiembre. Sí, fue muy, Muchísimas gracias. lo que pasó ahí fue muy potente. Y acuérdense que estábamos haciendo algo sobre Perséfone, pero me cambiaron la jugada. Y cuando hicimos el descanso, me dijeron que lo cambiara yo a la Pachamama. Lo cambié, hicimos todo el ritual con las velas, los círculos, bajamos a cenar, tuvimos el sueño, y luego subimos a meditar, pero realmente lo que hicimos fue nada más dejarnos guiar. Y por eso hubo esa experiencia tan profunda, que era una experiencia más de ahí. La Pachamama es de ahí y Perséfone pues no es exactamente de ahí. Pero bueno, puede ser esa la razón, lo que fuere. Pero sí fue una experiencia muy especial, pero gracias a que nos dejamos guiar, porque hay que dejarse guiar. Al final hay que parar las antenas para ver para dónde, que nos digan para dónde y obedecer. Y normalmente nos vamos a equivocar. Si el lugar está bien protegido, son seres de luz los que nos guían, entonces pues, por supuesto que nos vamos a dejar guiar. Lugares menos protegidos, bueno, hay que ir con más cuidado, más atientas. Gracias, Vilma. Muchas gracias, Enrique. Y realmente digo, esa tan maravillosa experiencia, Enrique, me alimenta cada día. Un millón de gracias a todos los que allá estuvieron y a las divinidades que se nos acercaron. Claro, claro. Gracias. Gracias que nos ayudaron. Un millón de gracias. Bueno, Griselda. Bueno, gracias a todos, gracias a ti, Enrique. Estupenda sesión. Quisiera preguntar, pues la cosa es que trabajamos por nosotros mismos y hacia una colectividad. Yo lo entiendo cuando trabajamos en un camino espiritual, es hacia todos, en realidad. Pero, ¿cómo podemos, ahorita ya me respondiste un poco, también trabajar en la protección hacia nuestros seres cercanos, hacia nuestra familia, por ejemplo, ¿no? Hacia nuestros hijos. Ahora dijiste, si el karma lo permite, con ellos también es Claro. esa idea, porque pues a veces yo he sentido momentos en mi vida así de equilibrio muy bien y de repente pues vienen, ¿no? Lo que le llaman el de repente, pero que no es un de repente, sino a veces tal vez fue un momento de distracción del trabajo constante, espiritual,
debería de hacerse. Y preguntarte si también das consultas tú en línea para casos específicos o por ejemplo, en Puebla, que yo sí viví una crisis familiar y tengo 2 hijos adolescentes que bueno, sí pues son muy importantes para mí trabajar con ellos, porque pues dicen que a veces el ataque viene sobre uno, a veces sobre seres queridos, ¿no? Sobre seres cercanos en ciertos asuntos. Eso me preocupa mucho, porque hasta el más, ahora que lo comentas, hasta el más experimentado, hasta el más trabajado, pues ha vivido casos muy difíciles. Yo conocí un doctor que trabajaba homeopatía y en la pandemia, pues él falleció y él siempre comentaba esos temas de los ataques y en su consultorio él tenía los salmos, eh, y hay una persona que le pidió ayuda y su hermana de ese doctor le dijo, no la ayudes, eh, pero él accedió a ayudarla en una enfermedad y según al parecer fue esa misma persona la que lo dañó a él. ¿Ah? Entonces, ¿cómo podemos saber a qué personas que nos llegan a pedir algún apoyo, sí acceder a apoyar o no? O siempre se hace, esa es una duda, ¿no? Porque a veces uno puede pensar que las personas van de buena intención cuando realmente no lo es. Y cómo poder ver esa o poder tener la intuición de que esa persona está ocultando una intención. A ver, pues por eso vimos a Lacan, porque realmente no puedes saberlo. Puedes usar tu intuición y dejarte guiar. Vas a encontrar a una persona que necesita ser ayudada porque está en una situación muy complicada y ahí vas a tomar tú la decisión si quieres o no ayudarlo. La forma como armaste la historia esta de que el doctor ayudó a una persona y se Sí. contagió, murió y lo que sea, pues realmente no sabemos las cosas. Digamos que es como la teoría en uso, pero la teoría en uso a veces no es exactamente la teoría, porque hay muchas fuerzas en juego y muchas de ellas no las conocemos o no las sabemos. Uh-huh. Da mucho trabajo llegar a ese detalle. Uh-huh. Hay que abonar esas suposiciones. El señor se fue porque pues, tenía que ir y habrá otro homeópata que jamás usó los salmos y lo que sea y pues también se fue. Y luego hay uno muy malo que se queda. Torcom en uno de sus libros dice, porque sabemos que hay un principio fundamental y eso lo ves en la mayor parte de los monasterios, que es lo primero que yo aprendí ahí es que, dije, te pueden atacar por estar cerca de una persona muy densa. Dice, si tú no tienes un karma con la persona que te quiere atacar, no te puede atacar. Y si te atacara, te van a compensar. Pero normalmente no te puede atacar. Todo se compensa si no hay karma. Pero normalmente pues, las personas que son atacadas lo que es porque hay algún karma, que hay alguna cuenta pendiente que se puede hacer. Ahora, se pueden a veces transmutar los karmas y se puede proponer a los señores del karma, al tribunal kármico, que cambien, por ejemplo, el karma de sufrimiento por karma de comprensión si es que se dan las condiciones. Porque cuando ya está uno muy apaleado, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Ojalá haya tiempo de que en estos seminarios pueda yo transmitir lo poco que sea al respecto, pero nos hemos estado preparando muchísimo con el tema para poderlo transmitir sin ser expertos, pero sí ver algunas cosas con la idea de que, sobre todo para los teósofos, se puedan cubrir. Voy a hacer alguna de las charlas estas, va a ser tipo taller para que la gente pues, consulte cosas y en la medida de las posibilidades que tenga yo y de los que estén acá, pues poder responder o dar algunas sugerencias. Uh-huh. Será un poco más adelante. Sí. Entonces, Gracias. si quieres, lo vemos. Y también luego si como, bueno, doctor o profesional que si tú das consultas, mm, pues sí, ¿no? A familia o algo, porque yo tuve un accidente muy fuerte, entonces como que vinieron sucesos en la familia así. Griselda, déjame Uno. pasar, perdona, porque si nos Gracias. extendamos mucho contigo, Gracias. para poder cerrar el ejercicio, luego lo vemos, Gracias. si te parece, cuando Gracias. tengamos el taller así, ¿sí? Gracias. Gracias a ti, Griselda. Maru, Hola, buenos días. Muchas gracias, Enrique, porque Arión, gracias en a la ti. exposición encontramos muchas respuestas y aprendemos mucho. Pero creo que quiero tratar de formular una pregunta.
todas estas cosas que nos pasan es por el karma de vidas anteriores, o también entendiendo en las enseñanzas teosóficas que tenemos el karma inmediato, el karma familiar, el karma de país y bla, 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 o sea, haciendo todo esto de desglose. Pero, o sea, también creo yo que a veces hay acontecimientos tan rápidos, tan fugaces, que por ejemplo hasta tu misma presencia o te causa envidia una persona y te la regresa, ¿no? O sea, te hacen algo y tú gentilmente estás actuando de buena fe y de repente, o sea, tú no te das cuenta y rájale, compadre, ¿no? O sea, te llega de sopetón, pero entonces todas estas, la pregunta es, o sea, ¿es karma instantáneo o esa es la maldad que existe en la gente en ese momento, amén del karma que traemos acumulado y que a través de esta vida pues estamos pagando, ¿no? Pues es un poco de... Comenta este Torcom que, bueno, que supongo que tuvo alguien que asesoraba, no lo dice así, pero que dice, a ver, yo no tengo karma y ¿por qué me toca esta cuenta kármica? Porque es cierto, no te puede atacar nadie con el que no tengas una conexión kármica, pero a veces hay como sistemas. Por ejemplo, tú tienes un hijo que tiene un karma, tú defiendes a tu hijo, te metes con el cobrador de karma, te salpica y ahí ya hiciste de alguna manera un karma. Eso es una. La otra opción que dice Torcom, dice, bueno, sí, dice, no, efectivamente usted no tiene un karma individual con ese, pero ese es un cobrador de un karma familiar y usted sí tiene karma familiar o es un karma nacional y entonces ese es un cobrador de karma. Entonces es complejo, es muy complejo, pero a veces nos lo simplifican tanto y lo vemos como una verdad absoluta. Por eso lo de Lacan no son verdades relativas. Cada vez que profundizamos más, empezamos a ver que tienen más detalle y más detalle y más detalle, hasta que tengamos ya tanto detalle que más o menos le agarramos un poco el hilo, pero es muy complejo. Entonces, teniendo en cuenta que hay varios tipos de karma, de grupos, que cada vez se hacen mayores, hasta el karma de la humanidad, que tiene que ver con la luz astral, pues hasta de ese estoy conectado, solo por ser humano y estoy conectado con los que lastiman a los animales y estoy conectado milimétricamente, pero conectado. Y si alguien aprovecha esa milimetricidad para cobrarme, pues me va a cobrar. Y no puedo renunciar a mi ser humano. Bueno, sí se puede, pero eso ya estaríamos hablando de otros temas. El ser humano el lobo del hombre era una situación así. La persona renuncia a su humanidad para convertirse en un animal y solo como animal ya puede matar al hombre. Pero ese es otro tema, bueno, ya luego lo veremos, pero hay cosas muy complejas en este tema, muy complejas, que no son tan fáciles de entender, y mucho menos de explicar. Entonces, a lo que voy es que tenemos una visión como muy superficial, a veces es suficiente, a veces hay que profundizar más con las preguntas y con el dolor de la gente que te encuentras, que pues, a veces lo superficial no alcanza porque parece lleno de contradicciones que no son contradicciones. Le pasó hasta a los maestros de sabiduría. Los acusaron de contradicciones. No son contradicciones, es que usted me pregunta así, pues le digo así. Pero resulta que eso que le dije no es o sea, esa es una forma de ver la realidad, pero en realidad eso es muchísimo más complicado. Y entonces todo el tiempo estamos con ese problema, que la Tierra es redonda, pues resulta que no, es una alcachofa. Tiene partes hundidas y partes más grandes. Y por eso los microclimas que hay son tan complejos. Y así, entonces, no todo es como parece. Las cosas tienen mucha complejidad y nosotros tenemos franjas de verdad. Y luego hay verdades relativas que se complican cuando se complican las condiciones externas, ya dejan de ser verdad, porque ya cambiaron los elementos externos. Entonces ya ahí sí tenemos que entrar en las matemáticas para poder entender que con el dynamics metes 1400 variables y cuando cambias 600, pues todas las verdades que funcionaban ahí ya no funcionan, porque entonces ahora son condiciones totalmente diferentes. Maru, muchas gracias por estar siempre en estas clases, lo aprecio muchísimo y aprecio a todos los que también están aquí. Nos vemos el próximo sábado, 8 de la mañana, espero que no tengan problemas con el horario y seguimos con esto hasta que se agote, que serán unas 4 sesiones más probablemente. Una de ellas va a ser en formato de taller para poder escuchar a la gente, les voy a dar un esquema pequeño para poder ver pues las dudas que tengan a lo mejor con más detalle y
Y bueno, pues nos vemos la próxima, chicos. Que les vaya muy bien. Gracias a todos por estar aquí.